Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel en 13. El gobierno ya no tiene más salida que la que le marcó el rey en su oportuno y contundente mensaje: restaurar el orden constitucional en Cataluña. El nuevo chantaje epistolar de Puigdemont a Rajoy: si me aplicas el 155, yo respondo con una declaración formal de independencia votada por el Parlamento, le ha dicho o le ha venido a decir en su carta de esta mañana. Además de retador, es una continuación de ese juego de tramposos, de trileros que los dirigentes separatistas vienen practicando con sus ambigüedades, con sus medias verdades, con sus manipulaciones, cuando no con sus mentiras absolutas. Es muy llamativo, por ejemplo, que Puigdemont sugiera de forma indirecta en esa carta a Rajoy que no hay una declaración formal de independencia votada por el Parlamento catalán, pero no lo admite explícitamente, como le viene requiriendo el gobierno, con el fin de evitar precisamente que el Estado intervenga en la autonomía que él preside. Cabe preguntarse entonces por qué. ¿Por qué Puigdemont no reconoce abiertamente que mientras el Parlamento no la vote, no hay declaración formal de independencia? Y sin embargo permite, con esa calculada y ambigua respuesta, abrir la espita del 155. Es evidente que parece que, o pareciera que está buscando el enfrentamiento sin matices con el Estado, de tal forma que el gobierno va a aprobar ya este sábado en Consejo de Ministros, un consejo extraordinario, su aplicación, delimitando el alcance y los márgenes de la intervención de la comunidad autónoma catalana por parte del Estado. Por cierto, el PSOE quiere que sea mínima y breve en el tiempo esa intervención, con el fin de que el Senado la analice, debata y apruebe antes del próximo 31 de este mes. Un tiempo durante el cual, por cierto, Puigdemont aún podría evitar la intervención con una convocatoria de elecciones, la próxima semana, por ejemplo, y disolviendo el Parlamento. En ese momento se abriría otro escenario político que dejaría en suspenso por ahora y de momento la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El tiempo va a correr a partir de mañana, pero hasta la aprobación del Senado nada hay definitivo. Después vamos a comentarlo con el portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, uno de nuestros invitados. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, el Gobierno ha convocado para este sábado a las 10 de la mañana un Consejo de Ministros extraordinario con el que va a dar el pistoletazo de salida a esa aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y para explicarnos todos los detalles de ese plan que tiene que enviar al Senado y que tiene que ser aprobado, nos lo va a contar el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro. Sobre todo dos preguntas nos va a contestar. ¿Cuál es ese protocolo que tiene que seguir ese trámite en la Cámara Alta y cuáles son las fechas para aplicar ese artículo 155 en unos minutos, aquí en El Cascabel? Muy bien, Susana, hasta luego. Y en Barcelona, en el Parlamento, durante bastantes horas han estado reunidos representantes de los partidos separatistas, Juntos por el Sí y la CUP. Han estado valorando la posibilidad de que la próxima semana haya un pleno en el que pudiera efectivamente aprobarse esa declaración formal de independencia. Cristina Bravo, Barcelona, ¿en qué ha quedado la cosa? Cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues sí, ha sido una jornada frenética de reuniones entre Junts pel Sí y la CUP para saber cuándo realizar esa declaración unilateral de independencia. Sus socios anticapitalistas le piden a Puigdemont que se haga en un pleno monográfico la próxima semana, pero también está la posibilidad de que se realice en el debate regional que estaba previsto a finales de verano, pero que todavía no se ha llevado a cabo. Todo de ello también depende mucho de lo que haga el gobierno el sábado. El gobierno de Mariano Rajoy se aplica finalmente ese 155 y aquí ahí están a la espera de ello. Como la jornada aquí en Barcelona ha dado mucho de sí, Antonio, luego os contamos más detalles. Así será, luego volveremos. Gracias, Cristina. También en Barcelona, en el frente, concretamente a la delegación del gobierno, Marco Chiesa asistía a un intento de manifestación. Digo intento porque al final no se ha podido concentrar la gente debido a la fuerte lluvia. Una concentración de la CUP para protestar por el encarcelamiento de los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pero que ha deslucido de una forma determinante la lluvia hasta el extremo de que creo que han asistido, Marco Chiesa, 100 y nada más, ¿no? 100 personas como mucho, o sea, una concentración mini. Cuéntanos, buenas noches. Sí, buenas noches, Antonio. De hecho, la concentración ha estado a punto de desconvocarse porque al final han venido solamente unas 100 personas a protestar contra lo que ellos creen que es una represión que está aplicando el Estado contra Cataluña, también pidiendo la república, pidiendo la libertad para los Jordis. La manifestación ha sido convocada por las CUP y se ha visto una escena de un cordón de los Mossos d'Esquadra protegiendo esta delegación del gobierno, que a su vez, como sabéis, está custodiada por la Policía Nacional. La fuerte lluvia
no ha impedido que estas 100 personas aguantaran, eso sí, una horita. El sábado, atención, porque Taula per la Democràcia ha convocado una manifestación a las 5 de la tarde en Paseo de Gracia, también para pedir la libertad de los Jordis, y esta, Antonio, está previsto que sea mucho más multitudinaria que la que ha habido hoy aquí. Gracias, Marco, hasta luego. Luego volveremos contigo también. Y vamos a ocuparnos de otros temas de actualidad que el día nos ha dejado, este jueves 19 de octubre. Tocado, por cierto, por el rosa, este que llevamos hoy y que nos recuerde conciencia sobre una enfermedad que puede combatirse siempre con prevención y con revisiones, el cáncer de mama. Les presento a quienes esta noche me acompañan para comentar la actualidad. Cristina López Listing, buenas noches. Buenas noches, recién llegada de Barcelona, además. Y exacto, y con todo el cariño que le mando de la gente de Barcelona, porque me ha sorprendido. Yo tengo que decir que en Cataluña habitualmente la gente no te solía parar por la calle, yo creo que había mucho temor, y desde la manifestación grande constitucionalista ha sido increíble. Montones de familias, de paseantes por las calles, la gente de las tiendas, todos, bueno, dándonos un abrazo y dándole las gracias por el programa. Pues me alegro muchísimo. Y nuestro apoyo, por supuesto. Y noticias malas ahora, porque tenemos noticia de última hora que Crida Catalunya, que es uno de los sectores más extremos del ámbito de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, ha convocado mañana a la gente, fíjese usted qué locura, para sacar el dinero a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, que todo el mundo saque algo de los bancos y se lo gaste, para que se pueda ver qué puede llegar a ocurrir si ellos se ponen directamente de frente a los bancos. Bueno, pues nada, encantado. A ver, deseamos que hagan lo que hagan, vamos a contarlo aquí, o sea que eso no va a tener ninguna duda. Luego nos ampliará detalles sobre eso Marco Chiasa. Bueno, saludo también a Javier Gallego, buenas noches, Javier. Muy buenas, a Martu Garrote y a Antonio San José, buenas noches. Muy buenas noches. Luego os daré oportunidad para que comentemos, por supuesto. Pero antes, ya recordábamos antes que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada para concienciar a las mujeres, las principales afectadas, pero también a los hombres de esta patología, de esta enfermedad, que puede combatirse con revisiones y con mucha prevención. Y hemos invitado a Yolanda Gómez. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, bienvenida. Antonio. Gracias. Les cuento que Yolanda Gómez es portadora de un gen, se llama el gen BRCA1, gen que desarrolla el cáncer de mama, una suerte de bomba de espoleta retardada que puede estallar en cualquier momento, o sea, puede manifestarse en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué supone convivir con este gen, Yolanda? Pues supone estar muy alerta, estar con exploraciones continuamente y con mucha previsión. En el hospital me hacen un seguimiento cada 3 meses y sobre todo estar muy pendiente, explorarte y con analíticas y tus pruebas rutinarias. Porque es un gen que comparte prácticamente toda su familia. Toda mi familia. Toda su familia. Sí. Ahora mismo su hermana, por ejemplo, ya ha desarrollado el cáncer de mama y está en tratamiento en estos momentos. momentos. Mi hermana lo desarrolló hace 5 años en cáncer de mama. ¿A qué edad se le advirtió? Mi hermana a los 50. A los 50. 49, perdón. Luego, el año pasado, volvió a salirle en el mismo lugar y hace 3 semanas, otra vez en el mismo lugar. Y durante la quimio y la radio, que es un caso que los médicos están bastante sorprendidos, porque es la primera vez que ven que un caso que durante la quimio y la radio vuelva a salir el tumor en el mismo lugar. En el mismo sitio, se reproduce en el mismo En el mismo punto exacto, encima de la cicatriz. Sí, sí. Puede reproducirse en otro órgano, pero no a mi hermana en el mismo lugar. ¿Y cuántos otros miembros de su familia han desarrollado el gen, o tienen el gen, perdón, y luego eso, pues como antes decía, ha estallado manifestándose como un cáncer de pues todo esto es mi familia paterna, empezó con mi abuela paterna, los 8 hermanos de mi padre. 8. Bueno, ahora nos va a hablar usted. Ese es algo específico y bastante notable el hecho de que también, oiga, el cáncer de mama puede afectar a los varones, a los hombres. Sí. Y luego todos mis 8 tíos están fallecidos. ¿Han muerto 8 de sus tíos? Sí. Mi abuela paterna. Tíos y tías. Había 2 varones entre ellos, creo, ¿no? 2 varones, 6 mujeres. 2 primos también fallecidos y ahora mismo 2 primas lo han superado y 3 están en tratamiento, que es mi padre, mi hermana y otra prima. ¿Y todos cáncer de mama? ¿Todos? No. Pero fundamentalmente sí. El cáncer de mama. Sí, mi padre también de cáncer de mama. Y todos los miembros de su familia tenían ese gen, gen específico, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y a su padre cuándo se le detecta? ¿Su padre también tiene? Sí, mi padre fue el año pasado en diciembre, duchándose.
A ver, en el tema de mi familia es como que esperas que te llegue esta enfermedad. ¿Son ustedes ya conscientes de que en cualquier momento Sí, puede manifestarse? Sí, incluso como que mi padre lo estaba esperando en cualquier momento. ¿Pero su padre se sometía a revisiones, por ejemplo, permanentemente? No. ¿Periódicas? Mi padre se lo descubrió en la ducha. Y antes no sabía, sabiendo, en fin, los precedentes Sí, y pero antecedentes... en lo típico de las revisiones en hombre, próstata, tal, porque no enfocan a que el hombre también pueda tener cáncer de mama. Y mi padre en la ducha se descubrió un bulto. A la semana nos confirmaron que era cáncer de mama y a las 3-4 semanas le hicieron una mastectomía como cualquier mujer. A la semana le tuvieron que volver a operar porque tenía metástasis y mi padre lleva el tratamiento exactamente igual que una mujer con cáncer de mama. Su tamoxifeno, sus ejercicios, todo exactamente igual. ¿Qué edad tiene su padre, Yolanda? 78. 78 años. Sí. Bueno, ¿y cómo se convive con este gen específico y la posibilidad Pues... permanente de que pueda, en fin, manifestarse como un tumor? No quiero decir la palabra miedo, porque es como decirle que... Es como enfrentarnos a ellos y decir, aquí te tenemos, no te tenemos miedo. Y entonces nosotros queremos ir por delante de él, por eso las revisiones. Mis hijos, por ejemplo, mi hijo, que está aquí, cuando cumpla, se va a hacer la prueba ahora mismo del gen, y mi hija cuando tenga 18 años también se va a hacer la prueba del gen. ¿Hay una edad determinada para hacerse? A partir de los 18 años. A partir de los 18, sí. Porque en los hospitales, que eso la gente no lo desconoce totalmente, la gente cuando tiene bastantes familiares en su familia de cáncer, pues mis tíos, mis padres, mis hermanas, y la gente dice, qué mala suerte tenemos, y no se dan cuenta que posiblemente en esa familia exista un gen. Entonces, en los hospitales hay una especialidad que se llama consejo genético. Te hacen una prueba, que es un análisis de sangre, y allí confirman si tienes el gen. Y eso es muy importante para tema de revisiones y tema para futuras generaciones. Porque ahora mismo ya emplean una técnica, por ejemplo, si mis hijos son portadores y cuando deseen tener hijos, les extraen óvulo y les implantan un óvulo sano en la persona y así se acaba el gen maldito. El gen maldito. En el caso de su padre, o sea, se le detecta a los 78 años. En los hombres, sí le han contado a usted, por experiencia lógicamente ya, por su padre y sus tíos, que el cáncer de mama se retrasa hasta los 70 y tantos años. No, porque ayer me he enterado, a raíz de un vídeo que publiqué ayer, me han escrito muchísimos hombres dándome las gracias. Porque es algo, no sé, a nosotros también nos ha sorprendido, ¿no? No, te puedo decir, Antonio, que hay más de 260 casos en España de hombres con cáncer de mama. Muchísimos. Me he ido lo que te iba a contar. Sí, no, la edad de detección. Bueno, ¿no? pues ayer me escribió una madre que su hijo con 33 falleció con cáncer de mama, su hijo. O sea que yo creo que no tampoco hay una edad específica en el hombre, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí reivindico muchísimo es que no veo ninguna campaña, ninguna, donde digan que el hombre también se tiene que explorar. Solamente dicen la mujer se tiene que explorar. Mi padre se lo descubrió por explorarse. Con lo cual, yo desde aquí reclamo una campaña para que el hombre también se tenga que explorar. Y también reclamo campañas donde hoy, por ejemplo, veo todo el rato por ellas, sois unas campeonas, sois unas luchadoras. Y yo he reclamado, he tuiteado muchísimo hoy, de que ellos también son unos héroes, pero están invisibles. ¿Sabes? Es un cáncer que los tienen invisibles a los hombres, porque la mayoría no lo saben, que lo conocen. No de la cara, efectivamente. Bueno, Yolanda, hoy es el día en que se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. ¿Y qué es lo que recomienda usted a las, ya no porque tengan este gen específico, que pudiera ser efectivamente una suerte de posibilidad para desarrollar la enfermedad, pero en general, ¿qué le recomienda usted a las mujeres y a los hombres? Lógicamente, más a las mujeres, porque claro, es una enfermedad que se desarrolla más en las mujeres, a partir de ahora, por el conocimiento que usted tiene de... Pues no saltarse en un chequeo, porque yo tengo amigas de que a raíz de contarles mis historias, no iban al ginecólogo.
no iban a hacerse sus revisiones, no iban a hacerse sus mamografías. Y a raíz de contar yo mis historias, parece que ha abierto un boom porque han ido todas a hacerse una revisión. Entonces, yo lo que digo es que hay que hacerse revisiones, porque aquí no estamos libres nadie, ni con gen ni sin gen. Nos puede tocar a cualquiera. Y en los hombres igual. No solamente hay un cáncer de hombre, ellos también se deben de explorar, igual que una mujer. Su familia ahora mismo tiene a su hermana, que está sí. en tratamiento, Mi felizmente padre. va bien, ¿no? Después de 5 años, bueno, pero en fin, su padre... Mi ¿tiene más padre no sí. está en tratamiento. ¿Su padre no? Ahora no. Ha decidido, pues porque mi padre ha vivido mucho con todos sus hermanos y sus sobrinos. Mi padre es el pequeño, ahí, desde su madre ha ido hasta abajo cuidando a todos y desafortunadamente viendo el final. Y mi padre ha decidido que a sus 78 años quiere estar tranquilo sin tratamiento y cuando llegue el momento que llegue. Él quiere salir, estar con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos. Hacer una vida normal, ¿no? Hacer una vida normal y no tener dolor. Y la verdad es que nosotras le apoyamos. ¿Y tiene más hermanas además de la que está No. en tratamiento? No. Okay. Bueno, Yolanda, pues le deseamos todo lo mejor, por supuesto. Muchas gracias. Y nos alegra de que usted dé la cara para Sí. en un día y en una circunstancia como esta, porque seguro que va a ayudar a muchas personas. Nos va a ayudar a muchos. Seguro Muchas que gracias. sí. Usted y su familia. Le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Yolanda, gracias. Bueno, son las 10:35 de la noche. Despedimos a Yolanda Gómez y enseguida, después de la publicidad, nos ocupamos de lo último que el día nos ha dejado respecto a la situación que se vive con la crisis del separatismo catalán hasta ahora mismo. Veamos cómo está ahora mismo el barómetro. Paula Sánchez, ¿qué están diciendo nuestros espectadores sobre la pregunta que hemos planteado? Pues mira, tenemos hasta ahora un 53,5-53% de ustedes que sí que creen que llega un poquito tarde el gobierno y que creen que se debería de haber activado antes el artículo 155 frente a un 46,5% que parece que está conforme con esos plazos que está dando el Ejecutivo a la hora de intervenir en la crisis de Cataluña. Muy Antonio. bien. Bueno, entre esos espectadores que nos están viendo ahora mismo se encuentran el padre de Yolanda Gómez, con la que hablábamos hace un ratito sobre el Día Mundial del Cáncer, Marcial, que es un espectador, ha sido de este programa, y su hermana Ana también. Así que aprovecho para enviarle de aquí un cariñoso saludo y un abrazo extraordinario y muchos besos, de verdad. Y mucho apoyo y mucho ánimo para seguir venciendo esta enfermedad. Ánimo, de verdad. Bueno, antes de ocuparnos de lo que el día nos ha dejado respecto a los pasos dados. Primero, Puigdemont enviando su carta de trilero en la que no contesta al requerimiento del gobierno, como le pedía el gobierno. Y la respuesta a su vez del gobierno, activando de alguna forma ese 155 a partir del próximo sábado con el Consejo de Ministros extraordinario. Nos vamos a acercar de nuevo a Barcelona porque la CUP, entre otras organizaciones, había convocado concentraciones frente a las delegaciones del gobierno. Pero hoy han pinchado en hueso. La lluvia les ha fastidiado el asunto. Han sido concentraciones muy escasas, tan escasas como que esta que nos contaba hace un ratito Marco Chiasa ha tenido la presencia de solo 100 personas, unas 100 personas, o sea, prácticamente nada. Cuéntanos, Marco, adelante. ¿Qué tal, Antonio? Sí, como dices, unas 100 personas que se han concentrado aquí en la delegación del gobierno, una concentración que se ha estado a punto de suspender por culpa de la lluvia. Al final, estas personas han venido, han aguantado una horita y se han quejado de la represión que, según ellos, está aplicando el gobierno sobre Cataluña. Han pedido también que se proclame ya la República cuanto antes. Recordemos que era una movilización promovida y organizada por el partido independentista Las CUP y que, por lo tanto, la gente venía aquí para protestar contra esta represión. Un cordón de los Mossos d'Esquadra ha rodeado a los manifestantes y ha impedido que se acercaran un poco más a esta delegación del gobierno en la que nos encontramos. Te contaba antes, Antonio, que para este sábado hay prevista una manifestación mucho más multitudinaria. La Mesa por la Democracia, una entidad que engloba unas 80 entidades, como por ejemplo ANC o Òmnium, ha convocado para este sábado, a las 5 de la tarde, una manifestación para protestar más o menos por lo mismo, por el encarcelamiento de los Jordis,
Jordi. Dicen que no es momento de protestar ni de pedir la independencia ni de protestar ante el artículo 155 que puede aprobarse en los próximos días, sino para protestar únicamente contra el encarcelamiento de los Jordis y para reclamar libertad y justicia. La manifestación empezará en el Paseo de Gracia con Aragón, en el cruce, y finalizará en Plaza Cataluña. Eso, para que os hagáis una idea, son unos 500 metros de recorrido, y en Plaza Cataluña ya han dicho tanto Òmnium como ANC que se leerán unos cuantos manifiestos. Os hablo de Òmnium y precisamente esta semana los independentistas estaban muy pendientes porque hoy a las 10 de la noche Òmnium iba a dar a conocer las instrucciones que tienen que llevar a cabo los independentistas, si quieren, obviamente, estos próximos días. Bien, pues hace unos minutitos hemos conocido que las instrucciones son las siguientes. Mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, los independentistas están invitados a ir a las sucursales de los 5 primeros principales bancos de Cataluña, cada uno el banco que tenga, y retirar una cantidad de dinero. En el caso de que uno de estos 5 bancos sea CaixaBank o Sabadell, además tendrán que manifestar su opinión contraria ante que estos 2 bancos hayan abandonado su sede en Cataluña. Y como digo, con esto que pretenden no solo afectar a la economía española y a la economía catalana y europea, sino sobre todo demostrar, me cuentan voluntarios del ANC, que el poder lo tiene la gente. Es decir, es para avisar de hasta qué punto están dispuestos a llegar los independentistas para colaborar, para culminar con lo que ellos quieren, que es ver la independencia de Cataluña. Bueno, gracias Marco Chiasa. A los bancos seguro les tiembla, a los directores de los bancos les tiembla las canillas, vamos, después de esto. No, es asombroso porque fíjate... Vamos a ver. Lo que sí realmente les preocupa a los bancos es que la gente, no que vayan a retirar una cantidad de dinero para demostrar que ahí están, no, sino que se lleven las cuentas fuera de Cataluña. Claro. Y que cierren sus cuentas en Cataluña. Eso sí les preocupa. Bueno. Y eso es lo que está pasando hasta hace unos días que ya, hombre, los 2 principales bancos catalanes, fundamentalmente, sacaron sus sedes de ahí. Eso sí hubiera llevado a la quiebra probablemente algún banco. No, lo que les da miedo es que gente como yo, que tenemos el dinero en la Caixa, y todavía lo tengo en la Caixa, habíamos desarrollado un miedo terrible en el momento en que vimos que miles de millones se iban, que los impositores se llevaban el dinero y se generara incertidumbre en torno a nuestros bancos. En el momento que han salido de Cataluña y el gobierno nos garantiza que si hay cualquier problema en el resto de la península no lo va a haber, pues nosotros tranquilos. No, el gobierno Por lo tanto, el Banco Central Europeo. Pero porque estamos en la zona euro y es el que lo garantiza. ¿Sabes qué me hace pensar eso? Que ellos responden con ello a estos mensajes que han dejado la gente que se ha ido de la Caixa o del Sabadell cuando han dicho sobre todo los que lo han hecho telemáticamente, pero en fin, que se van por la inestabilidad en Cataluña y por la independencia, hacer ver que también por el otro lado ocurre. Pero al final, lo que te fijas es que es más un adoctrinamiento para el súbdito. El fiel de esta causa ideológica hace este gesto de oblación y de esta manera se hace más de la causa, porque desde el punto de vista práctico carece de ningún interés. Ni para el banco ni para el mercado. No, absolutamente para nada. Pero bueno, lo que sí demuestra es que esta gente está organizada. Hoy es verdad que han pinchado. La lluvia les ha deslucido el asunto. Han pinchado y había más mozos de escuadra, por ejemplo, en esas concentraciones que manifestantes. Pero en cualquier caso se van a movilizar, lógicamente. Bueno, pues oye, si mientras que sean pacíficas las manifestaciones, pues mire usted, bienvenidas sean, ¿verdad? Es que pero esto de los 100 de hoy no es significativo, ¿eh? No, eso no es nada. Yo estuve anoche en Barcelona en la manifestación por la libertad de los Jordis, y era multitudinaria, había miles de personas y por tanto se van a movilizar. Movilizaciones vamos a tener y este fin de semana de manera muy intensa además. Esto de los bancos, cuando estáis contándolo, yo creo que es un delirio, pero un delirio realmente que se lo tenían que hacer mirar. Para empezar, no van muy afinados, esto de 8 a 9, porque las oficinas abren a las 8:30 de la mañana, por lo tanto, de 8 a 8:30 no están abiertas al público. O sea, que aunque vayan, se tienen que ir en la calle o sacarlo del cajero, que es una posibilidad. Pero claro, no le vas a decir al cajero, no estoy de acuerdo aunque se haya marchado la Caixa o Sabadell, hayan sacado sus sedes corporativas a otros lugares. Además, pueden fastidiar a muchos ciudadanos que mañana necesiten dinero y cuando vayan, si realmente sacan, no tengan liquidez. Pero que no tienen dinero para pagar, no sé, al fontanero. Ahora vamos a hablar de eso, pero lo que estamos viendo hoy, a lo que hemos asistido es a la persistencia en el error por parte del nacionalismo, o del independentismo, mejor dicho, el nacionalismo independentista. Yo creo que es que estamos en el borde del precipicio y están dispuestos a pisar el acelerador y a seguir con el coche. Y esto es algo que, claro, evidentemente tiene que tener la respuesta democrática, impecablemente democrática, de un Estado de Derecho. Porque la democracia, hay que recordarlo, tiene normas y las leyes en una democracia se cumplen.
Y si no se cumplen, se vulneran, tienes problemas, pero además, obviamente, ¿no? Pero además es que hay una cosa significativa. Tú quieres vivir fundamentalmente la independencia, aunque nos la adornen de un sentimiento y un no sé qué, que yo me pregunto que un hijo de andaluces qué signo identitario catalán tiene, si eres hijo de andaluces. No te ha dado tiempo, a lo mejor después de 8 generaciones, con tus 8 apellidos catalanes podrás tener algo identitario, pero que en fin... Eso no algunos hijos de andaluces, Martu, son los más Por eso digo que en realidad lo del hecho identitario y todo es un rollo mañanero. Esto es una cuestión de dinero, ¿no? Estoy en la región más rica de España y creo que yo solo con mi riqueza me iría mejor que con las rémoras de los otros. Este es el supremacismo catalán. Los catalanes somos más trabajadores, tenemos más dinero, más industria, y no los vagos de los andaluces y los extremeños, que estos están ahí todo el día acostados a la siesta, y la España subsidiada vive de Cataluña. Estas palabras no son mías, son de sus líderes independentistas. Eso es lo que han vendido durante tantos años. Esto que han vendido, que es una falacia, porque evidentemente Cataluña tiene más riqueza, porque tiene más industria y porque vende al resto de España sin tasas ni aranceles, porque Cataluña vende más a Logroño que a Estados Unidos. Si no vende a Logroño, no es rica, porque se tendrá que lo que fabrique se lo tendrá que comer, del mismo modo que Alemania es rica en el contexto europeo, porque en el contexto europeo es verdad que... Porque les compramos sus coches. Nos venden los coches y por eso le interesa estar en el contexto europeo y aportar más solidariamente, porque entiende que un mercado único... Bien, pues todo eso se acaba si siguen este camino que han tomado. ¿Por qué? Los bancos, aseguradoras, las grandes empresas están saliendo de allí y dicen, no, solo se van las sedes sociales. Bueno, ya se están yendo las fiscales, pero no importa, los centros de producción se quedan aquí, todo irá detrás. Esto es verdad, claro, que mover una fábrica... Bueno, yo no soy tan optimista. Bueno, yo los bancos... en que se vaya a acabar. No, pero me refiero que... No, vamos a ver en qué acaba todo esto. No, se acaba, Antonio... no, lo que digo es que si se te van los dineros, se te van las grandes empresas... Que se están yendo. Y... baja la inversión extranjera, se ralentiza la compra de todo. O sea, los síntomas son apocalípticos. Y para alegrar al inversor, para darle confianza, mañana convocas. Sacar dinero de los bancos, una huelga general, pero es que eres muy bobo. Eres bobo de remate. Desatino, ha dicho Antonio, la sinrazón, lo que sea, que les mueve a muchos de ellos. Ojo, y que ya están en el precipicio, no. Ya está cayendo por el precipicio. Ojo que Cataluña ya está cayendo por el precipicio y lo que es peor, toda España. Ya nos está afectando la economía. A todos, no solamente a los catalanes y a Cataluña, desgraciadamente, a todos también. Ya está cayendo por el precipicio. En cuanto a las manifestaciones, rápidamente, hombre, a mí no sé si algún día se cansarán, porque primero, laboralmente tienen mucha disponibilidad el mundo separatista para manifestarse, porque día sí, día no, están en la calle, llueva o no llueva. Es que, hombre, algún día o están muy libres o algún día yo creo que pueden cansarse, porque no es normal tampoco movilizaciones diarias. Y luego, yo hoy he escuchado 3 palabras. Ya era hora. Es lo recurrente, por ahí va vuestra pregunta de hoy a la audiencia. Ya era hora de que el famosísimo 155 por fin coja carrerilla, que el Estado de Derecho se ponga ya, que salga al campo de juego de verdad y que se imponga a esta sinrazón. Ya era hora que esto empiece de verdad, que pasemos de las musas al teatro de una vez. Bueno, vamos a ver, José Luis Pérez, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo se produce primero la respuesta del señor Puigdemont en forma de misiva, la misiva en la que admite que, hombre, no ha declarado la independencia indirectamente porque eso lo tiene que hacer el Parlamento y le dice a Rajoy que si le aplica el 155 entonces sí va a decirle al Parlamento que vote la independencia de manera formal, o sea, que apruebe la independencia de manera formal. En fin, estamos en ese juego de trileros que antes comentábamos, de medias verdades, de ambigüedad, y al final esto nos lleva a que el próximo sábado el Consejo de Ministros extraordinario ponga en marcha ese 155. Cuéntanos. Eso es, hoy en realidad era el día de la respuesta de Puigdemont y ha habido carta, se puede decir que ha habido carta, pero no ha habido respuesta. La carta es breve, la carta es apenas un folio, este que están viendo, pero podría haber sido incluso mucho más breve. Podría haber contenido solo 1 o 2 palabras, porque recuerdo que la pregunta era, ¿usted ha declarado la independencia de Cataluña sí o no?
A eso es a lo que no responde. En cambio, efectivamente, comienza recordando que el 10 de octubre el Parlamento celebró esa sesión con objeto de valorar el resultado del referéndum. Esa es la primera característica que se puede desarrollar, que se puede explicar de esta carta, y es que da por válido el resultado de aquel referéndum. Acto seguido, lo que hace Puigdemont es decir que ellos son los que tratan de verdad de apostar por el diálogo, una verdadera, dice, voluntad de diálogo, y que la respuesta del gobierno, en cambio, ha sido la suspensión de la autonomía. Hay que recordar, por cierto, que el 155 de la Constitución no conlleva la suspensión de la autonomía, como dice Puigdemont en su carta. Lleva a recuperar algunas competencias de la autonomía, no necesariamente, de hecho, no es la suspensión de la autonomía. Pero seguramente el párrafo más destacado es con el que concluye Puigdemont su respuesta, vamos, su carta, más que su respuesta al gobierno. Es un párrafo en el que, de una manera clara, amenaza con aprobar definitivamente por votación del Parlamento catalán la declaración unilateral de independencia, que, recuerda, no se votó. Es cierto que no se votó en la sesión plenaria del pasado día 10, por cierto. Incluye hasta una postdata, esa que viene ahí debajo, en la que le dice, no sé si con cierta ironía, Puigdemont al presidente del gobierno, que le adjunta también una transcripción del libro de sesiones de aquella sesión del Parlamento de Cataluña que contamos, por ejemplo, en este programa prácticamente al minuto en directo. Vamos a lo que seguramente más puede interesar ahora mismo, que es el calendario. Solo hay una cosa segura, y es que el sábado, este sábado, hay un Consejo de Ministros, que ahí es donde ya definitivamente se va a activar el protocolo para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Y a partir de ahí, recordarás que te lo decía ayer, Antonio, se abre un plazo de interinidad, además muy flexible, y decíamos, ojo, que a lo mejor no es la semana que viene cuando se convoca el Senado, sino la siguiente. El Senado, que es, como sabes, quien debe aprobar la aplicación del artículo 155, en la que posiblemente el 30 o el 31 de octubre será, creo que no exagero si lo decimos así, la sesión más trascendente en la historia de la Cámara Alta. Muy bien, José Luis Pérez, gracias. Por eso hemos invitado a José Manuel Barreiro, que es el portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, en el Senado, que es el grupo mayoritario de la Cámara, que tiene mayoría absoluta, pero que va a contar con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos para sacar adelante ese artículo 155. Buenas noches, señor Barreiro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué va a recibir el Senado concretamente el sábado del Gobierno? ¿Qué va a enviar el Gobierno después de celebrar el Consejo de Ministros a la Cámara Alta? Una propuesta de actuación, es decir, una concreción de una serie de medidas que deberán de adoptarse en base al artículo 155 de la Constitución y al 189 del Reglamento del Senado para actuar de una forma directa, de una forma concisa, de una forma concreta, precisamente en Cataluña. Y yo creo que pero será vamos a ver... Es un paquete de medidas. Un paquete de medidas. Ahí va a delimitar el alcance y... Digamos que el alcance y límite, se me permite la expresión de lo que se pretende intervenir. Sí, bueno, aquí evidentemente no hay evidencia empírica previa, ¿no? Es el primer caso, la primera vez que se da esta situación. Claro. Pero la lógica que nos lleva, que tiene que ser un nivel de concreción, no solo de qué medidas se van a poner en marcha, con qué graduación, no solamente desde el punto de vista de la utilización o de la acción de la medida, sino también desde el punto de vista de la propia acción temporal, ¿no? Y el Senado no se limita solo a recibir ese paquete de medidas, sino que el Senado lo que tiene que hacer es, de alguna forma, dar audiencia en base a ese paquete de medidas al presidente de la Generalitat, en este caso, y darle la posibilidad de plantear alegaciones, incluso la posibilidad de que él se persone en el Senado, o la persona en quien él quiera delegar, para, bueno, entre comillas, defender su posición o su posición con relación a esas medidas. Por eso, dentro de este calendario, que a lo mejor conviene precisar que la actuación del Senado va a darse ya, yo diría que de forma fija, la próxima semana. No seguramente en pleno, va a depender un poco de los plazos, pero sí en comisión. Porque esto tiene que debatirse en comisión. Esas medidas que el Gobierno va a enviar a la Cámara es lo que va a debatir la comisión. Justo, el proceso se inicia del Senado, que luego se llevará al Pleno para aprobar. Claro, ahí hay dos posibilidades, que es lo que tendrá que decidir la Mesa del Senado el sábado. Una posibilidad, ir a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Una segunda alternativa, ir a la creación de una comisión ad hoc para este tema en concreto, con lo cual se crearía la comisión y esa comisión es la que plantearía, digamos, esa posibilidad de que Puigdemont, bueno, pues plantease alegaciones. Vamos a ver, ¿qué quiere usted que va a enviar el Gobierno? ¿Qué va a pedirles a ustedes para que el Senado lo apruebe? Por ejemplo, que los Mossos de Escuadra, a partir del día en que se apruebe esta
esta aplicación del 155 pasen al control del Ministerio del Interior. Por ejemplo, que la Hacienda catalana pase exclusivamente, la Hacienda catalana, perdón, que todo lo que tiene que ver con los pagos de la autonomía catalana y la Consejería de Economía y Hacienda de Cataluña pasen a depender directamente del Ministerio de Hacienda del señor Montoro, que es el que librará las partidas presupuestarias y pagará, etcétera. Vamos a dejarle que el Gobierno concrete esas medidas, pero lo que sí estoy seguro que va a hacer el Gobierno a través de esas medidas es, aunque parezca una excesiva redundancia, garantizar el autogobierno en Cataluña, porque en este momento no está garantizado. ¿Eso cómo se garantiza? A ver, desde el punto de vista práctico. Claro, pues a lo mejor a través de medidas como las que aquí se acaban de comentar. Es decir, bueno, pues ¿y nombrando un gobierno provisional o cómo? ¿De concentración? ¿O dejando al señor Puigdemont aunque no tenga ningún papel? No, yo creo que una fórmula podría ser a través de funcionarios del propio Estado, bien presentes allí en Cataluña, bien de funcionarios del Estado aquí, bueno, pues gestionando una serie de áreas que aporten esa garantía en el ámbito de interior, en el ámbito de Hacienda, en el ámbito de la gestión educativa, en el ámbito a lo mejor de la propia gestión sanitaria. Es decir, en definitiva, todo aquello que pueda reconducir la situación que en este momento vive Cataluña a una situación de normalidad y sobre todo algo que es, yo creo que fundamental, a una situación de certidumbre jurídica. En este momento en Cataluña se vive una situación de incertidumbre desde el punto de vista jurídico y está provocando, primero, pérdida de libertades, pérdida obviamente de democracia y está provocando una crisis enorme que se estaba comentando hace un momento aquí en este programa desde el punto de vista económico. La raíz fundamental de que muchas empresas hayan tomado la decisión de trasladar sus domicilios sociales fuera de Cataluña obedece exclusivamente a un problema de inseguridad jurídica. Y eso hay que, obviamente, recuperarlo. Lo que sí parece que del paquete de medidas, lo que sí va a incluir ese paquete de medidas del Gobierno es que todo esto tiene que acabar con unas elecciones en Cataluña. No sabemos si dará un margen de tiempo de 3 meses, 2 meses o algo mucho más, digamos, difuso, es decir, cuando la situación lo requiera. Claro. Pero parece que sí, ¿no? Hombre, todo esto tiene que concluir con una celebración de elecciones en Cataluña. Insisto en ello, es decir, todo aquello que contribuya a esa normalización democrática. Y es obvio que un proceso electoral con todas las coberturas desde el punto de vista legal, con todas las garantías, pues es una forma también, ¿no?, de revertir esa situación que se vive ahora a una situación de democracia y de amparo legal, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que sea el Gobierno el que, y además yo creo que aquí ha habido, por eso era cuando se cuestionaba si se había actuado, si era muy pronto, ¿se ha aplicado antes o no? Bueno, la pregunta que hemos planteado nosotros. Primero, que en realidad el artículo 155 se activa el proceso el pasado día 11. No sé si eso era muy pronto o muy tarde, pero tal como está recogido en la cuestión, se inicia el día 11. En el momento que se le manda el requerimiento. Exactamente, porque es la primera, momento cuando se activa. Y yo creo que se ha actuado con oportunidad desde el punto de vista temporal, se ha actuado con graduación, se ha actuado al mismo tiempo también con firmeza y con responsabilidad, ¿no? Yo entiendo que esto es un debate que se presta a debate y que, bueno, por tanto hay opiniones, sobre todo en el resto del país, fundamentalmente la gente, claro, vive esto con inquietud, que es lógico, con preocupación. Y bueno, pero el gobernante yo creo que tiene que saber equilibrar pues todas estas cuestiones. A mí me parece que en este caso concreto Mariano Rajoy ha sabido equilibrar entre el principio de prudencia, pero también el principio de firmeza, ¿no? Una cosa más, señor Barreiro, ¿cómo interpreta las palabras del portavoz del Partido Socialista cuando dice tiene que ser muy acotada en el tiempo la medida que tome el Gobierno o las medidas que pida al Senado que se aprueben y también muy limitadas, muy limitadas? Bueno, lo de acotado en el tiempo parece que va de suyo, ¿no? Esta es una circunstancia excepcional. Claro. Es decir, se aplica este artículo de la Constitución porque se da una circunstancia excepcional. Cuando existe esa excepcionalidad, lo lógico es volver a la normalidad y por lo tanto es una cuestión de carácter temporal en sí misma. Luego, en cuanto al límite de la ejecución de la medida, el alcance, vamos. El alcance de las medidas tendrá que ser aquel que garantice esa normalidad. Es decir, yo creo que ahí no podemos, dentro de esa graduación, que insisto, yo creo que Mariano Rajoy ha demostrado capacidad para aplicarla, lo ha hecho también en otras ocasiones, bueno, pues habrá que, la dosis, entre comillas, tendrá que ser la que requiera en este momento la excepcionalidad de la situación.
Y por último, el día 30 es martes, creo, o lunes. El día 31 es martes. Bueno, en cualquier caso, ¿qué calendario maneja usted a día de hoy? Yo creo para que esto termine. Sí. Si el señor, ojo, si el señor Puigdemont no lo evita, porque todavía podría evitarlo el señor Puigdemont, siempre y cuando adelantara, convocara unas elecciones. Y dijera, oiga, convocamos unas elecciones en Cataluña, no constituyentes, lógicamente, esto significa que nosotros aquí nos ha declarado la independencia y eso pararía inmediatamente toda esta tramitación del Senado. Si esto no es así, ¿cuándo cree usted que estaría aprobado por el Senado? Yo creo que podría estar entre el viernes, sábado de la próxima semana o el lunes de la próxima semana. Es decir, el Senado podría iniciar el procedimiento este sábado. Este sábado, después del Consejo de Ministros, puede recibir la propuesta del Gobierno. Ese mismo sábado puede reunirse la mesa del Senado y decidir la fórmula entre las dos posibles, comisión general o comisión ad hoc. Y sea Comisión General de Comunidades Autónomas o Comisión ad hoc, si es una comisión nueva, como se constituiría el mismo lunes. Se constituiría el mismo lunes y el propio lunes, yo creo que... Porque la otra comisión sería la que tendría que intervenir todos los presidentes autonómicos, ¿verdad? Tendría que estar, ¿no? Hay que convocarlos, con voz pero sin voto. Pero quizá aquí, bueno, la mesa pues obviamente tomará la decisión que estima oportuno, pero quizá por las propias características de la situación, porque estamos ante un problema que tiene un componente territorial muy importante, a nadie se le escapa y por lo tanto se justifica claramente la intervención de la Comisión General de Comunidades Autónomas, pero también tiene un componente constitucional que no es menor. Incluso podríamos un componente de carácter desde el punto de vista de la hacienda pública, desde el punto de vista de la educación. Es decir, que es una cuestión que tiene muchas variables y por eso yo creo que puede ser más aconsejable el ir a una comisión específica para afrontar el problema. Pero vamos, que esa comisión podría estar constituida el lunes y ese mismo lunes, esa comisión podría enviar un requerimiento a la fórmula que se estime oportuno al señor Puigdemont, dándole a conocer la propuesta que el Gobierno está haciendo para que se manifieste sobre esa propuesta. Las alegaciones que considere oportunas. Presentándole, bueno, pues dándole un plazo, pues el que estimen oportuno, pero que a lo mejor podría finalizar después del Pleno, es decir, el miércoles, por ejemplo. El jueves, viernes, podría reunirse de nuevo la comisión para valorar la respuesta o ausencia de respuesta del presidente Generalitat, debatir y elaborar un informe, y ese informe es el que luego se eleva al Pleno y se debate en el Pleno. Por eso estamos hablando... Lunes, martes, exactamente, ¿no? Sí, yo creo que el lunes podría ser como fecha muy tardía la celebración del Pleno. Sí. Bueno, don José Manuel Barreiro, pues vamos a esperar a ver acontecimientos, a ver si todo se paraliza, ojalá se paralizara. Sí, lo importante yo creo que sería una buena que vuelva al sentido común y sobre todo que volvamos a esa normalidad que Cataluña necesita y que el conjunto del país necesita. Señor Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias, buenas noches. Gracias, ha sido un placer. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Después voy a preguntar a mis compañeros, que esta noche me acompañan aquí, a ver qué piensan ellos que va a aprobar el Gobierno el sábado. ¿Qué tipo de medidas son las que va a aprobar? A ver si son capaces de darme alguna idea al respecto, hasta ahora mismo. Vamos a ver cómo está el barómetro, si se está moviendo o no. Pregunta. A ver, pregunta y... actualizamos, sí que se ha movido bastante después de la última intervención. Les estamos preguntando si creen ustedes que debería haberse aplicado antes ese artículo 155, a pesar de que ya está puesto en marcha, y nos dice el 70,8%, podríamos decir casi un 71% de ustedes que sí, que parece que está tardando el Gobierno en poner en marcha ese artículo frente a un 29,2%, pues que nos está llamando para decir que no, todavía falta programa, así que tienen ustedes todavía 1 hora y 10 minutos para seguir marcando ese teléfono. Brevemente, antes de conectar nuevamente con Cristina Bravo, con Barcelona, ¿os atrevéis a pronosticar qué puede aprobar el Gobierno en el contexto del 155? Hoy el PSOE decía, esto tiene que ser muy, muy limitado desde el punto de vista de su alcance, la medida que se tome. Elecciones en enero. Y limitado también en el tiempo. Elecciones en enero. Bueno, sí, pero antes, hay alguien ya que apunta que puede ser las elecciones en primavera, pero bueno. Pero antes de las elecciones, Martú, tiene que haber unas medidas... Unas medidas, efectivamente. Para recuperar, que digamos... instrumentalicen. Recuperar el orden constitucional, que es lo que el rey le pidió al señor Rajoy. Yo digo que a ciencia cierta sé que lo que se está hablando son elecciones en enero, ¿vale? Y esto es noticia. Ahora, opinión. ¿Qué creo yo que se debería hacer? Pues es evidente que no puedes tener un cuerpo de 17.000 personas armadas al mando de una persona acusada de sedición y, por tanto, algo hay que hacer con los Mossos d'Esquadra. Tendrán que ser relevado de su mando el que está investigado. Como le decimos a cualquier político cuando le investigan, antes imputan que se retire, pues máximo
De hecho, me parece que ya ha habido un requerimiento para que sea, porque tiene que ser así. Es un funcionario, se le ha abierto un expediente, está investigado, por tanto deberían abrirle un expediente disciplinario y apartarle de su cargo. Seguir trabajando como mozo, pero no como jefe de los mozos. Y alguien tendrá que estar al frente de los mozos. Suena como relevo el que ya estaba al frente del operativo el 1 de octubre, por ejemplo. El responsable de la Guardia Civil. El responsable de la Guardia Civil, sí, no me acuerdo tampoco. Ha habido 2 requerimientos que han pasado desapercibidos, pero que son muy importantes, del ministro de Educación a la consejera de Educación por el tema del adoctrinamiento y la persecución de los hijos de funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Por ahí pueden pasar cosas también, por lo menos que la alta inspección se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que para eso está la alta inspección. No se pide nada extraordinario, solo que se aplique la ley que tenemos y que se aplique en cualquier otro territorio. Pero que parece que en Cataluña, cada vez que se cometía un incumplimiento de las normas españolas, hacíamos así porque nos venía bien para los pactos que teníamos. Pero para eso no haría ni falta el 155, simplemente, como dices, pero que, si el 150, que se cumpliera la ley. No solo no hace falta, sino que la alta inspección Montoro hace mucho tiempo ya que está como tu madre cuando te mandaba la compra y luego te decía el ticket y las vueltas. Y si no le dabas el ticket y las vueltas, pues lo mismo está Montoro, pide el ticket y las vueltas. La pregunta de Antonio, ¿en qué se va, la duda es en qué se va a instrumentalizar y a materializar? No mucho más. Más allá de las elecciones, ya veremos las elecciones y ojo con las elecciones, luego hablaremos de eso. ¿Y en qué se va a materializar? Ya no es una opinión, es información. Rajoy lo que quiere antes de nada y antes de todo es ir de la mano con PSOE y con Ciudadanos en este camino que comienza desde el sábado en el 155. Y el PSOE, lo han dicho hoy hasta públicamente, quiere una aplicación reducida del 155, cuanto más mejor. Por tanto, vamos a ver en qué se materializa, porque yo creo que va a ser muy reducida esa intervención en la autonomía de Cataluña. Es que yo creo que hay que explicar a la audiencia una cosa fundamental. O sea, que una cosa es atajar el independentismo, la vía de sangre que ha supuesto la ilegalidad en España. O sea, que una autonomía de repente se ha atribuido competencias que no tiene y ha desgajado la nación. Claro, esto es una cosa verdaderamente grave que tiene pues muy pocos precedentes en el mundo, ¿no? Y se trata de restaurar la legalidad. Y la otra cuestión es abordar el problema, vamos a ver, de la difusión de ideas supremacistas en Cataluña a través de la educación y de los medios de comunicación. Pero la gente debe abandonar toda esperanza de que el 155 vaya a contribuir directamente a esta dirección. Bueno, contribuir probablemente contribuya, pero no es el momento, entre otras cosas porque lo que vamos a ver inmediatamente después de la aplicación del 155 es la revolución callejera de la ANC, del Òmnium, etcétera, que es para lo que están, ¿no? Entonces, realmente yo pienso que lo que va a ocurrir a la pregunta de Antonio es efectivamente la sustitución de la dirección de los Mossos y el ordenamiento de este cuerpo, que es una cuestión fundamental, y eventualmente la asunción de las competencias en economía, que llevaba el vicepresidente Junqueras. El resto de las consejerías, yo no sé ni siquiera si se retirará Clara Ponsatí de Educación, no creo. Esto tendría que ser objeto de la nueva legislación. Y luego elecciones, eso sí. Yo creo que en eso sí coincidimos todos, que se va a pedir que haya unas elecciones inmediatamente cuando se pueda. El horizonte, evidentemente, son elecciones. Cuando hablamos si tiene ganas o no tiene ganas el Partido Socialista, el 155, mi sospecha, y lo que estamos viendo es que no tiene ganas ninguno. Claro. No tiene ganas ninguno. No. Porque esto es el Partido Popular no hay tampoco. precedentes. No hay precedentes, entonces no sabemos. Que todo el mundo invoca se como come. el bálsamo de Fierabras y lo va a arreglar todo. No hay costumbre, no hay costumbre, no se ha aplicado nunca. Bueno, hay un precedente. Bueno, sí, un precedente, lo de Canarias y Borrell. Porque Canarias se negó no se aplicó, fue una amenaza de Borrell, secretario de Estado. Pero es muy interesante explicárselo a la gente, porque es más frecuente de lo que parece. O sea, en Canarias, por hacer este inciso, perdóname que te interrumpa, se incumplió la legislación europea porque no se aplicaron los aranceles exteriores y el gobierno hizo el requerimiento que estamos viendo aquí diciendo o ustedes aplican esta legislación o aplicamos el 155 y se retractaron. Pero en otros países se utilizó también, porque esta fórmula de coerción federal se utiliza en Alemania y en Estados Unidos. Que lo de Borrell, el secretario de Estado de Hacienda con Canarias, fue una simple amenaza, digamos, de aplicación. Aquí hay que aplicarlo. Este artículo se puede aplicar de una manera gradual.
O sea que vamos a ver qué es lo que hace el Gobierno. El Gobierno tiene la obligación de presentar un plan detallado al Senado. Esto es lo que queremos hacer y queremos actuar de esta manera. Pero puede ser gradual, lo estarán pactando seguro, estará pactado ya con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Claro. Que eso no nos quepa ninguna duda. Evidentemente los Mossos, la Hacienda, veremos a ver qué pasa con educación, yo no lo creo, pero tampoco lo podemos afirmar. Es decir, esto lo tenemos que ir viendo sobre la marcha, ¿no? Y en cuanto a lo que sí podemos creer que va a ser, es que su aplicación será la imprescindible, pero por parte de los dos, del Partido Popular y Partido Socialista, la imprescindible para restaurar la legalidad en Cataluña, que es de lo que se trata, no de suspender la autonomía. No se suspende la autonomía. Restaurar la legalidad. Restablece la legalidad y se permite. Bueno, señores, un momentito, que tengo que irme a Barcelona, que me está esperando Cristina Bravo. Cristina Bravo, que ha estado pendiente de esa reunión que han celebrado hoy los grupos separatistas, Juntos por el Sí y la CUT, con el fin de intentar hacer algo la semana que viene en el Parlamento, convocar un pleno en el que pudieran bueno, pues declarar formalmente la independencia. A ver, Cristina, cuéntanos cómo ha ido esa reunión y si ha acabado en algo o no. Pues sí, Antonio, ha sido una jornada frenética de reuniones entre Junts pel Sí y la CUP, como decíamos anteriormente, y han estado reunidos en torno a las 6 horas durante todo el día con interrupciones. Y es que la CUP le pide a Puigdemont que organice un pleno monográfico para la declaración unilateral de independencia, pero solo y exclusivamente para esto. Sin embargo, se abordan otras posibilidades. Puigdemont asegura que para él es preferible realizar un debate de política regional y aquí incluir una resolución única y conjunta de ambos grupos, de Junts pel Sí y la CUP, para aprobar la independencia. Sin embargo, Antonio, las exigencias de la CUP son máximas y la urgencia es ya máxima también, porque ellos quieren que este pleno se realice en torno al lunes, martes y miércoles de la semana que viene, pero como decimos, que sea un pleno monográfico. También depende mucho de lo que vaya a final a hacer el Gobierno el sábado en el Consejo de Ministros. Si aplica definitivamente el 155, ellos ya seguirán adelante. Antonio, decirte que Puigdemont ha avisado a todos sus diputados de que estén en alerta y prevenidos durante todo el fin de semana por lo que pueda pasar. Muy bien, pues también alerta y prevenida va a estar Cristina Bravo desde Barcelona para contarnos todo lo que pase ahí. Gracias, Cristina, hasta luego. Venga, también ha hablado, ¿y quién ha hablado hoy, hombre? José María Aznar. ¿Alguien quiere decir algo? De pagar a plazos a los nacionalistas catalanes, Aznar sabe un rato, porque les pagó mucho y a plazos. Es el verdad. que hablaba catalán en la intimidad. Es verdad. Por tanto, habla con conocimiento de causa. Es verdad, porque los pactos del Majestic, entre otras cosas, ahí han colaborado todos, desde Felipe González hasta Aznar, que entonen todos el mea culpa. Claro, por eso Felipe está callado, pero es que Aznar encima... han negociado con Puyol, Pero es que Aznar encima de lenguarazo, oiga, pero si el primero que tiene que callar es usted. Los pactos de Majestic no fue un pago a plazos, fue un pago al contado. Que eliminó la mili, entre muchas cosas. Entre otras cosas porque se lo pidió Puyol, porque Puyol le dijo, esta mezcla bárbara entre gentes de Cataluña y del resto del país hay que pararla. Era cuando José María Aznar hablaba catalán en la intimidad. Ahora parece que ya no lo habla ni en la intimidad ni en la extimidad tampoco, ¿no? Bueno, señores. Yo creo que Antonio... Aznar siempre al rescate, Sí, siempre al rescate, siempre en el fondo de la cuestión no deja de tener razón. Claro, pero en el fondo de la cuestión no deja de tener razón y yo creo que no está en el ánimo de nadie pagar las traiciones con dádivas, ¿no? Pero efectivamente a veces, y mira que yo he sido defensora de Aznar, a veces hay que ver, O sea, hay que mirar un poquito en el patio. Porque insisto, los pactos del Majestic es un hotel de Barcelona donde hablaban estos dos. Se puede desligar, o sea, estamos de acuerdo en la crítica de la falta de autocrítica de Aznar y de González. Jolín. Yo el otro día estuve en su discurso aquí en Madrid, muy bien, pero, hombre, algo de culpa para donde estamos tienen ustedes de las décadas anteriores. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en el fondo de lo que dice, como acabas de apuntar tú, también estamos yo estoy de acuerdo. Es decir, aquí dialogar, ceder nuevamente con quienes han planteado este chantaje y este pulso, que hay que ceder más, ¿no? Yo en ese fondo estoy de acuerdo. Y mayoritariamente en España, si hubiera un referéndum, igual. O sea, ya vale, llevamos décadas dando la mano, cediendo, intentando integrar, aceptando condiciones y peticiones durante décadas. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ya dijo Puyol en los 80... cuando, por cierto, Felipe González a cierto fiscal le dijo que mirara para otro lado con el caso Banca Catalana. González, que también ahora está locuaz,
pero no hace autocrítica de lo que pasaba en los 80 con un señor llamado Pujol. Bueno, pues en los 80 Pujol ya decía que estamos en la construcción nacional. Hombre, que siempre lo ha tenido muy claro. A futuro. ¿De dónde te crees que ha salido ahora todo estamos esto? viendo la realidad de lo que se sembró antes. Ahora Susana, sí quiero decir que lo que sí va a pasar seguro, y creo que lo puedo, ya lo comentábamos aquí el otro día y se cumplió, ¿te acuerdas cuando yo decía, van a entrar estas personas, el mayor Trapero, Omni, una ANC en la cárcel? Me da la impresión, por los ritmos judiciales, de que Trapero va a ir antes a la cárcel que se implemente el 155. A efectos, digo, de la sustitución de los Mossos. Tendrá que ser llamado a declarar nuevamente. Ya parece Sí, que hay una y ahí puede posibilidad, quedarse... ¿no? Hay alguna información interesante que publica ABC Mañana sobre las declaraciones en la Audiencia Nacional y cómo se sigue investigando, lógicamente, el papel del mayor de los Mossos. Solo entre el 20 y el 21 de septiembre, pero esto se amplía, en el caso de los Mossos, al 1 de octubre, al día de ese referéndum ilegal. Susana Ollero, cuéntanos precisamente, porque al hilo de los sucesos y los incidentes del 1 de octubre, también se ha conocido hoy que hay alguna persona detenida que agredió a los guardias civiles o a la Guardia Civil cuando estos estaban pidiendo y tratando de impedir la consulta. Y hoy se ha registrado, por cierto, una comisaría de los Mossos d'Esquadra, la comisaría central de Lérida, para conocer las conversaciones internas de los Mossos aquel día respecto al papel que jugaron con el referéndum ilegal. Cuéntanos. Pues sí, Antonio, vamos a ver esas impactantes imágenes porque se trata de la tercera detención por agresiones a la Guardia Civil el pasado 1 de octubre. El joven fue detenido ayer por la tarde en la localidad barcelonesa de Sant Esteve de Ses Rovires por dar una paliza y una patada en la cabeza a un agente del cuerpo. Bueno, pues esta que le vamos a enseñar fue la sucesión de los hechos. Vamos a empezar por un primer escenario. Aquí lo tenemos a la puerta de un colegio electoral donde la Guardia Civil está intentando evitar que entren a votar y hay un joven de 24 años que se acerca a un guardia civil y le propina una patada en la cabeza aprovechando que se acaba de caer al suelo en los forcejeos. Este joven tenía 24 años y ya fue detenido ese mismo día. Pues bien, hay un segundo escenario donde este joven que le acaba de propinar esa primera patada está siendo detenido por la Guardia Civil cuando se acerca otro joven de 22 años que es su amigo y le propina y le asesta otra patada en la cabeza a otro de los agentes de la Guardia Civil. Este que estamos viendo es un joven de 22 años y es el que fue detenido ayer mismo por la tarde en Barcelona tras varios días de investigaciones y, como les contamos, está acusado de varios delitos. Para empezar, un delito de atentado contra la autoridad, otro de resistencia, de desobediencia y de amenazas. Y hay un dato sorprendente en este caso, y es que el detenido ha contado que se iba a presentar a la oposición para ser Mosso d'Esquadra y que cree que esto le podría perjudicar. Y continúan las actuaciones judiciales, como decía Antonio, por el 1 de octubre. Hoy también la Guardia Civil ha entrado en la comisaría de los Mossos en Lérida para requisar las conversaciones de la centralita del día del referéndum y el contenido de los móviles de 2 directores. La causa está bajo secreto de sumario y forma parte de las investigaciones sobre esa supuesta pasividad de los Mossos. Pero hay más noticias porque recordemos que esto se produce solo 2 días después de que los agentes confiscaran también las comunicaciones internas del Servicio de Emergencias 112 en Tarragona, también del día del referéndum, del 1 de octubre. Así que, Antonio, en total hay 20 juzgados que están investigando la actuación de los Mossos. Bueno, pues gracias, Susana. Vamos a saludar enseguida a Juan Baño. Sí, Juan Baño es el responsable de la información de Interior de la cadena COPE y creo que tiene detalles también interesantes que puede contarnos en relación con los Mossos. Claro, nos contará seguramente, Cristina. Efectivamente, que con relación a las intervenciones en Lleida parece que ser que son para recuperar el sonido de las conversaciones que en torno a las operaciones del 1 de octubre mantienen los Mossos con sus superiores y donde se les apercibe de que no hagan lo que tienen que hacer y donde se les presiona incluso. Y todo esto serían evidentemente datos fundamentales para abordar el problema de los Mossos y la posición de Trapero en este asunto. Juanito Baño, ¿está usted por ahí? ¿Dónde está, don Juan Baño? Buenas noches, amigo. Por supuesto, aquí estamos, Antonio. Estás pegando la hebra, ¿no? O sea, has oído lo que decía Cristina, lo que nos contaba Susana Ollero. ¿Qué están buscando concretamente la Guardia Civil en la comisaría de Lérida? Bueno, efectivamente. Mira, desde el principio de todo el proceso pues se puso en marcha, sobre todo cuando ya entró la etapa delicada previo a la celebración del referéndum, se acordó que en cada una de las regiones policiales, en cada sala hubiese un responsable policial que hiciera y respondiera cuestiones que se plantearan en caliente ante cada intervención policial relacionada con el proceso, con esta cuestión. Además había un responsable máximo en Barcelona que sería el que en última instancia resolvería cualquier duda que pudieran plantear
plantear cada responsable de cada una de esas salas. Bueno, pues precisamente lo que se ha hecho hoy es requerir las grabaciones que habrían, los documentos sonores que estarían en esa sala que corresponde a una de las regiones que es la de Poniente, que está la cabecera precisamente en esa comisaría de Lleida, y donde la Guardia Civil ya tiene conocimiento, porque así se lo han hecho saber los propios Mossos, que conocen de primera mano las indicaciones y las órdenes que recibían ese día, poco antes y poco después también del 1 de octubre, saben en qué términos se producían y evidentemente buscan la referencia sonora, que es un elemento fundamental como prueba para aportar ante cada juzgado dentro de la instrucción que se está siguiendo, efectivamente. Bueno, Juan, y por cierto, ¿qué va a pasar con Trapero, con el mayor de los Mossos? ¿Hay malestar porque siga al frente de los mismos, teniendo en cuenta su circunstancia judicial en estos momentos, o no? Vamos a ver, está claro que estamos hablando de un cuerpo en este momento partido en dos. Hay dos cuerpos de los Mossos, uno está con la línea independentista y otra con la constitucional y con el estatuto. Bueno, pues en ese enfrentamiento, lógicamente, hay ya una parte del cuerpo que estaba pues desconcertada y que no da crédito a lo que está viendo, que es un mayor de los Mossos, un máximo responsable dentro del cuerpo y de la cúpula de los comisarios, que está acusado de sedición y que continúa impertérrito sin ningún tipo de mácula por parte de la dirección política de esa institución. Pero ahora se ha producido un movimiento por parte de esa institución, y es que ha sido esta semana cuando sino el director general, Pere Soler, aquel que dijo, por cierto, que me dan pena todos los españoles en un Twitter antes de llegar a ser responsable del cuerpo, pues estuvo con todos los sindicatos policiales y ahí informó de que se va a proceder disciplinariamente contra aquellos que se sobrepasaron según su criterio, es decir, los que apasionadamente quizás dieron más pasos de los que ya les indicaban ellos en sus indicaciones, porque en Mossos se vino a decir más o menos que hagáis este día, el 1 de octubre, y en torno a esta cuestión siempre, lo justo, poco y si es mejor nada, porque así textualmente nos lo dicen Mossos. Bueno, cuando se dan cuenta de que van directamente a por responsabilidades disciplinarias de los Mossos, que digo así, que enardecidos, llevados por ese furor independentista, incluso ayudaron físicamente a la ejecución del delito ese día, es cuando ahora comparan y dicen, bueno, van a pedirnos responsabilidades a instancias de la Audiencia Nacional con 41 vídeos que ha aportado la Guardia Civil, pero sin embargo el mayor, que está acusado de sedición, sigue en su lugar sin ser tocado por nadie, ni siquiera cuestionado. Y ahí surge el gran problema. Esto ha creado un enorme desconcierto. Es más, ya te digo que los sindicatos de Mossos, que hasta ahora estaban un tanto de perfil, hay que decirlo así, incluso alguno muy importante de perfil, pues ahora van a dar el paso al frente. Ellos creen que la intervención es cuestión de días y ahora sí parece que se van a mojar decididamente porque no entienden esta situación. Y en cuanto a la pregunta de qué pasa con Trapero, pues evidentemente se está pendiente de ver qué se puede hacer, qué puede ocurrir en esa intervención. Yo te puedo contar, Antonio, que incluso ya se están barajando posibles nombres, evidentemente en el Ministerio del Interior, que sería quien capitanearía esa decisión tras aplicar el 155, y donde ya se está planteando el perfil, incluso nombres que están ya, digamos, en esas quinielas para sustituir a Trapero, que probablemente todo va en esa dirección, lo se da por hecho, va a ser un comisario de la propia institución de Mossos, aunque por encima pueda tener alguna especie de delegado pues del ámbito político o técnico, pero desde luego se está apostando, y eso cuenta con el beneplácito de los sindicatos, sobre todo del mayor sindicato del Cuerpo Seguro, de que fuese alguien de la propia institución, con carisma, con autoridad, respetado y sin un perfil político, como está ocurriendo actualmente. Para respetar la legalidad constitucional y, por supuesto, las decisiones de los jueces. ¿Qué es lo que se pide? Que respete de esos hay, Antonio, de esos, la decisión de los jueces. Claro. Eso, Antonio, te quiero decir que de eso, vamos a ver, la mayor parte de la cúpula policial en Mossos está, digamos, con el soberanismo y con el independentismo. Eso es una realidad. Es lógico también pensarlo que sea así porque está el gobierno muchos años en poder de quien está. Pero es evidente que hay grandes profesionales. Yo te voy a decir, por ejemplo, un nombre, igual es una frivolidad, pero por ejemplo hay un señor llamado Ferran López, que es un comisario que hemos oído hablar estos días de él porque es una persona colaboradora directa de Trapero. Pues es un hombre que cuenta con el respeto de la institución y desde luego no está cuestionado desde Madrid. Es más, ha sido en alguna ocasión el representante de Mossos en el CITCO, cuando ha habido una reunión con participación de Mossos. Y es una persona respetada. Bueno, pues un poquito en esa dirección. Me consta que es uno de los que está en las quinielas, ¿eh? Eso te lo puedo decir. No te digo que vaya a ser este, pero desde luego se apostaría en algo más o menos en esa dirección, probablemente.
Gracias, Juan Baño. Gracias. Un abrazo fuerte, amigo. Juan Baño desde la cadena COPE. Gracias a ti, Antonio. Un saludo. Hay una información de Europa Press que dice que un informe policial sobre el dispositivo desplegado durante el referéndum del 9 de octubre en Cataluña contradice los datos de los Mossos d'Esquadra al comprobar que en 41, ojo, en 41 de los 99 colegios en los que los Mossos habían dicho que habían frenado la votación, o sea, habían impedido el referéndum, luego la Generalitat contabilizó más síes que personas figuraban censadas. El informe policial sobre ese dispositivo apunta además que la Policía Autonómica maquilló los datos en connivencia con los organizadores. Perdona, es que la historia fue de la siguiente manera. Tremendo, ¿eh? Y no voy a decir el municipio no voy a decir ni de dónde es, porque es que luego los confidentes me gritan. Pero vamos a ver, pueblos concretos. Los Mossos dicen, vamos a llegar a tal hora. Poned gente en los bares de las encrucijadas para que vean qué es lo que ocurre. Llegan los Mossos, se les tiene preparada una urna solo con sobres vacíos. Se le entrega al mozo, el mozo se lleva la urna y se saca entonces la urna verdadera con la que se está votando. De común acuerdo, con los testigos. Sí, hemos visto las imágenes de colaboración. Hoy se ha hablado también del escrache, de ese acoso en el domicilio de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, por parte de varios 4 o 5 personas ligadas, dicen, a un movimiento ultra de Valencia, España 2000, se llaman, o se titulan. No tiene nada que ver con los constitucionalistas, que pueden defender la unidad de España dentro también de Valencia. Estos se singularizan por ser ultras y le han cantado el Viva España, lógicamente. El problema es que además, Viva España de Manuel Escobar, creo que le han puesto, no es que se lo hayan cantado. El problema es que además estaban acosando el domicilio de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y dentro estaban sus hijos también. Y esto nos recuerda lo que pasó, por ejemplo, con Santa María. Y es cierto que nosotros aquí hemos condenado y criticado esos escraches y seguimos condenándolos y, por supuesto, reprobándolos. Pero Antonio, ¿cómo no vamos a condenar? Claro, o sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda aprobar semejante disparate, desafuero y acto de matonismo, además? Esto lo sufrió efectivamente. Esto no se puede hacer, no se puede permitir. En su domicilio, con un niño pequeño. Mónica Oltra tiene también niños pequeños, estaba cenando en su casa, al parecer. Hay una banda de energúmenos que van a ella a chillar y a amenazar. Oiga, es que hay que quitar el matonismo de la política. Sería bueno. Antonio, has hecho una pregunta. ¿Quién no va a reprobar esto? Pablo Iglesias, que considera jarabe democrático. Javier. Pablo Iglesias, jarabe democrático. ¿Quién, desde un punto de vista democrático o sentido común, no va a reprobar esto? Claro. Pues es que según los escraches o según el objeto del escrache, para algunos líderes políticos, llamado Pablo Iglesias, vamos a poner un nombre sobre la mesa, es libertad de expresión. Jarabe democrático. Es libertad de expresión y de manifestación. Jarabe democrático. Los señores de Podemos consideraban hasta hace 2 días que esos escraches a gente del Partido Popular, incluso alguien del Partido Socialista, del PSOE también, que eso es jarabe democrático. Hoy se han puesto como fieras. Hoy han hablado de basura fascista. En Madrid hay esta gente no tiene ninguna credibilidad. Está claro que no tiene credibilidad. Pero nosotros sí. Nosotros somos coherentes con lo que dijimos hace meses, hace años, cuando pasaba con gente del PSOE, del PP y del Gobierno, y seguimos diciendo lo mismo en el caso de Mónica Oltra. Pero esto no. El señor Iglesias no tiene ninguna credibilidad. Coherente has dicho, coherencia es lo que tienen que aplicarse. Aquí en Madrid, un concejal del Ayuntamiento de Madrid, del equipo esto que estamos viendo son imágenes de sufrió un escrache por la policía municipal, por agentes. Cuando él había defendido los escraches a la vicepresidenta del Gobierno, etcétera. En el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero tenemos más. Hoy recordábamos, por ejemplo, el caso de luego iremos al Albiol. A Viviana Aído se la perseguía de a Francisco todas Camps. Francisco Camps había sido juzgado por aquello de los trajes, había sido absuelto por el jurado popular y hubo gente que se personó en su casa y le cantó, ladrón, sinvergüenza, a la cárcel, no sé. Y Antonio, antes de todo esto, a Viviana Aído la seguían a todas partes, a su casa, a cenar, a todas partes, la hacía la vida imposible. Hoy. O sea, primero decir que en su día la alcaldesa Rita de a mí me gustaría saber si cuando le hicieron esto a Paco Camps, los que ahora dicen que la basura fascista se ha manifestado frente a la casa de Mónica Oltra, condenaban esto. Que se murió, en buena parte se murió por esto, porque había continuos escraches. Rita Barberá, que murió, tenía estos escraches continuamente. En el caso de Rita Barberá es verdad que cuando han aparecido pintadas y algunas veces sí es verdad que hay algunos
Baldoví, algunos de Compromís sí lo condenaron. Pero digo que se están dando. Y luego, por ejemplo, hoy, en el caso de Barcelona, Xavier García Albiol ha dado a Antena 3 que ha tenido que salir... Ahora vas a ver imágenes del que ha tenido que salir escoltado por los Mossos de Escuadra. Es que hay que por un diferenciar, escrache violento. Vamos a ver las imágenes. Lo mismo, no lo son. García Albiol, que está en una sede del Partido Popular, perdón, de Marto, y fuera, fíjense ustedes, eso esta noche le ha pasado a García Albiol, en una sede del Partido Popular en Cataluña. Y ha tenido que salir escoltado por los Mossos. Pero mira, te diré una cosa, que vayan a gritarte a la puerta de tu sede me parece mal, pero es en la puerta de tu sede y es tu actividad política. Pero que vayan a tu casa debería ser delito, porque un político es político en sus horas de trabajo. Pero Martu, es un representante de la voluntad popular, sobre todo si es un cargo electo, yo creo que tampoco en la sede es adecuado. Si a mí en la puerta de mi sede vienen, cacerola, independencia, un ratino, y se van a su casa, tampoco me parece tan terrible. Lo que es terrorífico es que vayan a tu casa, donde estás con tus hijos o con tu perro, que es que tú también tienes derecho, aunque no tengas hijos, a que se respete tu casa y tu intimidad. Oye, déjame que vamos a oír antes de una publicidad que me están ya diciendo que tenemos que irnos, Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular Valenciano, a propósito del caso de Mónica Oltra, condenándolo. Pero también recordando que a veces otros que ahora han condenado lo de Mónica Oltra, y como tiene que ser, entonces se olvidaban, ¿eh? No estaban por esa labor. Escuchen. Nuestro total y absoluto rechazo a los actos de violencia que sufrió ayer la señora vicepresidenta, como la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, y entonces algunos grupos políticos decían que eso era libertad de expresión. Está mal lo de Soraya Sáez de Santamaría y está mal lo de la vicepresidenta, la señora Oltra. Coherencia. Jarabe democrático, decía Pablo Iglesias, hoy decía, eso es basura fascista. Y luego tengo que decir una cosa, que hay que reiterar, sobre todo a la gente joven, porque muchos skinheads, muchos neonazis, mucha gente de estas primeras líneas fascistas, pues son personas a veces de 23 años, de 24, que están en un momento vital confuso y que lo mismo les da por una cosa que por otra, ¿no? Esto no es patriotismo. O sea, el ir de noche a casa de una señora con un bebé y de forma tapados además, hacerle violencia, es de cobardes. Y utilizar la bandera y utilizar la canción de Manolo Escobar, que se está utilizando casi como de himno de la resistencia de la gente oprimida catalana, es flaco favor a esa causa también y a la democracia. Subrayo esto, pero vámonos a la... Antonio, pero recordar, Javier, lo pongo 10 segundos. Pablo Iglesias, en una facultad que yo conozco bien, Sociología y Ciencias Políticas, conferencia de Rosa Díez. Claro. Pablo Iglesias participó, no es que lo defendió, sino que participó en un escrache en la Facultad de las Ideas, de la Libertad, impidiendo a Rosa Díez. Eso explica todo. Y impidió también hablar gente de su cuerda a Felipe González, también en la Universidad Complutense. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Vamos a ver, me están llegando las portadas de los periódicos de mañana. Me he fijado, como voy a saludar enseguida a Carlos Cuesta, y quiero que comentemos esas noticias económicas, en aquellas que llevan a sus portadas, en aquellos diarios que han llevado a sus portadas noticias de carácter económico negativas, en este caso por la crisis abierta por el separatismo, por los dirigentes separatistas de la Generalitat. El País, por ejemplo, hace un relato de lo que nos está costando esto. En su portada de mañana habla impacto tras el referéndum del 1 de octubre. Por ejemplo, las ventas en las grandes superficies de Cataluña, las grandes superficies saben cuáles son ustedes, los grandes hipermercados, los grandes almacenes, ha caído un 20%. O sea, han vendido un 20% menos. Emisiones más caras. Interés del bono a 3 años, de 0,014 a 0,074, lo que está costando el tema. Huida de empresas, ya van 917, han cambiado de sede social, han salido de Cataluña. Valor en bolsa, de las 6 empresas del IBEX que han cambiado su sede, 77.355 millones de euros. Ese es el valor que tienen en bolsa ahora mismo. El Mundo, por ejemplo, también lleva a portada una noticia económica. El presidente del Banco Sabadell está preparando su traslado a Madrid. Desde Alicante, traerse ya aquí a Madrid la central del banco. Y cerca de 1 millar de empresas han abandonado Cataluña huyendo de la inseguridad jurídica. La Vanguardia también en su portada. El IBEX 35 cae un 2%. Fíjense ustedes, el selectivo de la bolsa española. Ha caído un 2% desde el 1 de octubre, mientras el resto de las bolsas europeas ha subido. Aquí cae por culpa de esta historia, que nos ha montado Puigdemont y compañía, y en el resto sube. Guindos asegura que las ventas en la grande superficie de Cataluña ha bajado un 20%. Y OK Diario, periódico en el que
Ya está de hocicoz metido ahí Carlos Cuesta con sus exclusivas. Pues mira, Carlos, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Publicas a esta hora que la acción directa de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium es que mañana se retiren fondos en las oficinas de la CaixaBank y Sabadell, ¿verdad? Así le llaman ellos, acción directa. Acción directa. ¿Y esto qué persiguen con esto? Bueno, pues acción directa, según ellos, es un castigo a las entidades que han sido traidoras. Has sido traidor porque te has marchado y como te has marchado, espérate que te va el boicot catalán. Carlos, y lo que están planteando es directamente... el dinero de las oficinas de CaixaBank. Retirada de fondos y también, cuidado, porque en algunos de los mensajes que están difundiendo ya con estas cadenas de WhatsApp hablan directamente de ataques a las sedes. O sea que ya veremos en qué acaba esta historia. Pero Carlos, esto es un poco como aquello de que se jorobe el sargento que yo no como. Claro, es que se puede ser tonto y luego retonto. Y entonces esto es la típica cosa en la que no te das cuenta, o si se dan cuenta, prefieren obviarlo, que en esas entidades trabaja gente. Esa gente que trabaja, si empiezas a bombardearles la actividad, pues resultará que el Banco Sabadell, en vez de tener que marcharse o trasladar la presidencia, que era una de las noticias que estabas comentando... Va a tener que cerrar sucursales, lo que va a tener que hacer es empezar a cerrar sucursales. Vamos a ver, aquí el problema que ellos tienen es que están haciendo una cosa que es contra natura y que es contra economía. Entonces, va contra la Constitución, va contra la seguridad jurídica y te encuentras con que tienes ese boomerang volviéndote precisamente a través de la economía. Más empresas que abandonan Cataluña. Antonio, cada día que venimos hay que seguir sumando. Cuidado, porque luego te voy a dar la cifra que ya está en estos momentos, 917 empresas, es decir, lo que empezó siendo un goteo, cuidado porque se ha convertido en una auténtica sangría. La nueva comunicación, presidencia del Banco Sabadell, habían trasladado sede fiscal y sede social. Ahora ya avisan directamente de que se pueden llevar, lo están planteando, esa presidencia. Hay periódicos que ya lo dan totalmente por hecho y por cerrado. Estaría en Madrid. A Madrid, o sea, la presidencia, la sede social estaría en Alicante, pero la presidencia ya vendría a Madrid. Efectivamente. Eso significa traerse a toda la gente que trabaja en la presidencia del banco. Sobre todo a todos los cuadros directivos. Es decir, a partir de ese momento se van a tener que trasladar con sus casas, con sus familias, todos los cuadros directivos. Si tú trasladas los cuadros directivos, lo normal que es que todo el centro logístico suyo se quede fuera o que se venga también a Madrid. Que se venga también a Madrid. Es decir, cuidado porque empieza a haber ya determinados desplazamientos que apuntan a que dejaremos determinadas entidades, dejaremos determinadas oficinas, pero todo el grueso de capa directiva y de capa burocrática nos lo vamos a ir llevando. Y nos lo vamos a ir llevando donde haya seguridad jurídica. ¿Qué zona han elegido? Madrid. ¿Dónde podrían estar? O mejor dicho, ¿cuándo podrían estar? A partir del 26 de octubre. Estamos hablando de empresas totalmente con una carga de simbología tremenda. Es decir, Banco Sabadell no es que se marche cualquier empresa allí. Y ya directamente te está trasladando la presidencia, con lo cual conlleva directamente los domicilios de parte de los directivos. Decíamos antes, 917 empresas. Es dato totalmente cerrado. El Colegio de Registradores no es ninguna estimación de nada, no. Siguen saliendo. Y atención, la última salida no es de las pequeñas. 18 de octubre, 112 empresas. Es una auténtica barbaridad, es una auténtica sangría. Y una sangría que pueden decir ellos lo que quieran. Vamos a escuchar en unos momentos unas declaraciones. Pero si las empresas están tomando esta decisión no es por criterios políticos. Es por una cosa muy sencilla y muy práctica. ¿Puedo desarrollar mi actividad económica con tranquilidad y seguridad jurídica allí? ¿Sí o no? Y si llegan a la conclusión de que no, se marchan. Vamos a escuchar a Rosell. Atención cómo lo explica. Afecta cada vez más a la economía y afecta cada vez más pues, en Cataluña a las empresas donde una tras otra, y lo hemos visto, y están yéndose fuera de Cataluña. Cuando no hay seguridad jurídica, pues las empresas toman sus decisiones. Seguridad jurídica es el término que sale en todos. Y cuidado con la advertencia que acaba de realizar Luis de Guindos. Habla de que esto es el inicio. Lo que hemos visto de cambio del domicilio social de 800 empresas es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir si efectivamente la independencia se llegara a concretar. Un aperitivo. La versión varía. Si nos vamos al campo independentista, Junqueras tiene otras versiones. Nosaltres, partidaris com som, de l'estabilitat i de la confiança, no estem gens satisfets amb el fet que hi hagin empreses, n'hem sentit ara un cas, que senten la necessitat o que tenen la preferència de canviar la seva seu social. Dice que no está satisfecho, pero bueno, tendrá que preguntarse por qué esas empresas se están yendo, están huyendo como de la peste de Cataluña. Fíjate que mete dos términos. Claro. Primero dice la necesidad, se da cuenta de lo que ha dicho y dice la preferencia. No, es la primera palabra.
Es la primera palabra, efectivamente, es la necesidad. Más empresas que están saliendo. Está saliendo Ordesa, está saliendo Servihabitat, Pangaea Oncology, Volotea. Es un suma y sigue, porque la palabra correcta no es preferencia, que decía Junqueras. No, la palabra correcta era la segunda. Es la necesidad. Cualquiera de esas empresas que estábamos viendo, en el momento en el que tiene que evaluar si está dispuesta a aguantar los aranceles que le van a caer, si se ve fuera de España, /Unión Europea, /Zona Económica Europea, toma la decisión evidentemente que no. Si encima depende de crédito, todavía menos, porque no va a haber crédito. Si no tienes entidades de crédito, ¿cómo va a haber crédito? Bueno, no, y si sale fuera del paraguas del Banco Central Europeo, ¿quién te va a prestar? Efectivamente. Si tu bono está calificado como basura. Es así de sencillo. Reacción de la bolsa a lo que ha ocurrido hoy. Hoy veíamos esa reacción, se estaba esperando, 10 de la mañana, el señor Puigdemont tenía que decidir si retiraba o no retiraba su declaración unilateral de indemnización en ese momento, para que nos hagamos una idea de lo sensible que está la economía a este tipo de cuestiones. Respuesta de Puigdemont, que se mantiene en sus 13. Respuesta del Gobierno, anunciamos que ya el sábado va a ir a Consejo de Ministros la activación plena del 155. ¿Qué ha ocurrido? En ese mismo momento, caída de prácticamente un punto de la bolsa. Claro. ¿Por qué? Pues porque están descontando que evidentemente son barreras económicas, es un problema colosal, es un problema de crédito, es un problema de actividad, es un problema de empleo. Y de paralización de inversiones. Carlos, ayer hablamos, ahora se está celebrando el Meeting Point, que es esta feria inmobiliaria de Barcelona, que siempre ha tenido un predicamento y un prestigio extraordinario. Y claro, ahí se hablaba ya de varios cientos de millones de euros que están ahora mismo paralizados en inversiones inmobiliarias en Cataluña. ¿Quién va a comprar casa en Cataluña en estas circunstancias? ¿Qué vas a comprar? Si hay fondos que estaban ya preparando desembarcar para comprar, pues mire usted, ahora están todos paralizados. Fíjate, se dio ayer una horquilla por la Autoridad Independiente Fiscal que oscilaba entre el 0,4% del PIB de coste para todos los españoles, por esta historia. Decían entre el 0,4%, ahora lo traduzco, y el 1,2% del PIB, dependiendo de cuánto aguanten con esta historia en 2018, ¿vale? 0,4% del PIB significa 5.000 millones. 1,2 significa 13.000 millones. Estas son las estimaciones de los propios expertos designados por el Gobierno para que hagan este tipo de análisis. Se está hablando ya de que para todos los españoles nos puede costar 13.000 millones de euros esta gracia. 13.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, aproximadamente una rebaja del IRPF normal suelen ser 6.000, 7.000 millones de euros. Es decir, nos costaría el equivalente a lo que podrían haber sido 2 rebajas del IRPF para todos los españoles durante todo un año. De esas rebajas que se suelen anunciar, pues el coste podría llegar a 2 rebajas del IRPF durante todo un año. Así estamos. Yo había cogido una serie de correcciones. El otro día vimos cómo el Gobierno trasladaba ya la adaptación de su cuadro macroeconómico, de sus previsiones económicas, a lo que está siendo el efecto de eso que ya se conoce internacionalmente como el riesgo Cataluña. Hay un pequeño detalle que ha pasado más desapercibido y cuidado con él. El Gobierno dijo, la previsión que teníamos era un 2,6 de crecimiento para 2018 y dijo, la corrijo al 2,3. Dijo, la previsión que tengo de déficit es 2,2 y la corrijo al alza 2,3 por el problema. Pero si os fijáis, hubo una que no hubo gran modificación. Del 15,4% de paro lo dejó en el 15,5. Estaba en el 15, sí, efectivamente, en el 15,5. Sí, prácticamente igual, sí. Es decir, prácticamente no la movió. Hay mucho comentario económico en que obviamente las previsiones del Gobierno siempre tiran por la banda más cauta y que sería posible que esto no fuese a ser tan duro, la rebaja, y que por eso habría mantenido esto. Si de veras esto es tal cual, lo lógico es que en el impacto en empleo lo empecemos a notar. Es y que son 3 décimas de PIB. ¿Y cuánto supone en el PIB una décima en millones? Una décima son 1.000 millones, un punto 10.000 millones. Claro. Es decir, si tú de veras vas a tener este debilitamiento de la actividad, significa que vas a tener o gente ganando menos sueldos, o lo que es mucho más fácil de entender, porque los sueldos no se mueven tan fácil, menos gente trabajando. Porque hay empresas que se marchan, claro. Hay empresas que cierran, y entonces lo normal es que se empiece a notar en el empleo. O sea, estamos ante una cosa muy seria que se está tomando como un experimento, y de experimento no tiene nada. Gracias, Carlos Cuesta. Vamos a repasar los periódicos enseguida, venga. Y comentamos algunas noticias de interés que, sin duda, además de todo lo de Cataluña, llevan a sus primeras páginas, a sus portadas los diarios. Adiós, Carlos, hasta la semana que viene. Adiós. Volvemos enseguida. Antes de repasar las portadas de los periódicos, 2 citas ineludibles. Una con Paula Sánchez para que nos diga cómo va el barómetro. Venga, Paula, dinos cómo va eso. Mira, hasta ahora, 67% de ustedes, es que a mí este barómetro me interesa también, creen que sí que debería haberse activado antes ese artículo, el 155, pero el 32% nos dice que no. Vamos a ver cómo queda la cosa, porque todavía nos quedan 20 minutos de programa, así que cojan ustedes el teléfono y márquenlo.
Y la otra cita es con Mónica González, que nos trae dos casos protagonizados, desgraciadamente, por pequeñas, por niñas asesinadas. Bueno, perdón, una asesinada seguro y la otra sospechas de que pudiera haber sido también asesinada. Estamos hablando del caso de Lucía Vivar en Pizarra, ¿verdad? En Málaga. Mónica, buenas noches. Antonio, la verdad que... Los padres dicen que esto tiene que investigarse, ¿verdad? Hoy, esta mañana, los padres por fin, por primera vez, les hemos visto delante de los medios de comunicación. Esta es la rueda de prensa que han dado esta mañana ante los medios de comunicación, donde lo más importante que han dado de este dato es el informe forense de parte que han presentado, que contradice categóricamente el informe presentado por la Guardia Civil. Esa versión de la Guardia Civil que dice, en un momentito lo daremos, el por qué esa niña falleció a finales de julio. Recordemos el caso de Lucía Vivar, esta niña que, según la versión oficial de la Guardia Civil, estuvo durante 4,5 kilómetros prácticamente caminando sola, desapareció por la noche del lado de sus padres al lado de la estación de Pizarra, y durante esos 4,5 kilómetros andando, de repente llegó en un momento determinado al lado de las vías del tren, se tumbó para descansar y fue cuando el convoy de por la mañana la golpeó y fue cuando supuestamente murió esta joven. Esto parece ser la versión oficial. Una niña de 3 años, ¿no? De 3 añitos. Estas son las imágenes, Antonio, también de esa noche. Las 23:34, cuando la niña, corriendo, eso, ¿no? Es la niña. En ese momento, por las vías. Eso es, por las vías del tren. Esas son las imágenes de la estación y el momento en el que después, a los 6 minutos, aparece corriendo el padre. Ese es el padre. Aparece corriendo el padre en busca de la niña. La gritaban, Lucía, Lucía, y no había manera. Por eso la versión... ¿Pero va caminando por las vías o al lado de las vías? Va al lado de las vías en ese momento. Luego, evidentemente, ya no sabemos lo que... Porque las vías están aquí a la derecha, ¿has visto? Efectivamente. Están separadas por una valla metálica. Eso es. Entonces, la niña, por lo que se ve, y las imágenes lo podemos ver correctamente, pues que la niña salió corriendo o caminando y ahí se le perdió la pista. Importante también en este informe de parte... ¿Ahí se ve a la niña? Ahí se la ve, sí. Ahí se la ve y a los 6 minutos exactos aparece el padre corriendo. Ese movimiento es el del padre corriendo. Sí. Pobre hombre, desesperado por encontrar a su pequeña. Lo que te iba a decir, Antonio, el informe de parte que han presentado es que la niña no presenta un golpe en la cabeza, presenta 2 golpes en la cabeza. Y esto es lo que dice la madre sobre los golpes en la cabeza también. El informe habla claramente de que la posible causa de la muerte no sea por un golpe de un tren, sino anterior. Que no descarta que, claro, ese golpe segundo se ha podido realizar por un tren. Claro, es que si realmente la niña tiene 2 golpes en la cabeza, uno, podría haber tenido... ¿Le habían asesinado a esta niña? ¿O es un asesinato realmente lo que le produjo la muerte? ¿Alguien la debió de golpear? Porque, claro, supuestamente murió antes de que el tren la arrollase. Es decir, hay 2 golpes, uno antes y otro después. Se supone que el tren la arrolló una vez y luego volvió a pasar por encima, pero se supone que solamente hay un golpe que le causó la muerte. Eso es lo que se baraja, es lo que dice el informe, como decía, el informe forense que ha presentado los padres esta mañana, pero también algo importante que es clave en este caso, que es la hora exacta de la muerte. Sí. ¿Cuándo murió la niña? Hay un informe oficial de los forenses que dicen que entre las 5 y 7 de la mañana hay un informe, y este informe también ratifica, que no murió que murió mucho antes de las 5 de la mañana. Por lo tanto, si murió antes de las 5 de la mañana y el convoy pasó hacia las 6:30, ahí hay un tiempo que no se conoce bien. Entonces, Antonio, yo creo que es un caso tremendo, es un caso que durante los próximos días iremos hablando muchísimo más, se sabrán más cosas, pero lo importante es ese informe que ha presentado la familia y que esclarece muchísimo y que contradice sobre todo la versión de la Guardia Civil. Y hoy también se han conocido detalles del sumario del asesinato de la niña Nayara, de 8 años. Terrible. Caso esa niña que además fue torturada, golpeada, maltratada, que apareció además, presentaba marcas en las muñecas de haber sido atada, amordazada. Esta es la pequeña que falleció, víctima con perdón, Antonio, de un animal, porque era un sinvergüenza. El tío político... Con descargas eléctricas incluso, ¿no? Sí, con cargas eléctricas, efectivamente, Antonio. Este es el susodicho tío político, es decir, este señor es hermano de la pareja sentimental de la madre de la niña. Es el tiastro, ¿vale? Este señor, además, gracias también a que las 2 menores que estaban en la casa, las 2 primas que vivían en la casa, se contradijeron sus versiones,
cantaron, como se dice vulgarmente, y él al final reconoció que había asesinado a la niña y además en el sumario aparece que es que este señor había perpetrado un maltrato continuo a Nayara. No solamente lo dice el sumario, lo dicen los investigadores, incluso el padre, que de hecho en Detrás de la Verdad hablaremos con él de nuevo, con Manuel Briones, aclara también que no solamente la golpeó esa noche fatídica, esa mañana fatídica, sino que hubo otras veces que también sufrió este tipo de vejaciones. Pero también es importante en este sumario tres personas, Antonio. Por un lado, la madre del acusado que sería la abuelastra de Nayara, de esta niña, y las dos sobrinas, como te decía, carnales del acusado, que serían primas de la niña, menores de edad de 12 y de 15 años, que parece ser que tendrían conocimiento de estos hechos, este maltrato tan terrible, y sobre todo que no denunciaron este hecho. ¿Qué ocurrió aquella noche de autos? Pues la noche de castigo fue una noche tremenda donde la niña la pusieron durante prácticamente 8 horas arrodillada sobre piedras. A la mañana siguiente la comenzaron a hacer todo tipo de vejaciones, maltratos, golpes. Hablo del tiastro, evidentemente. Las niñas estaban vigilando que no entrase nadie a la habitación, y cuando pierde el conocimiento la pequeña, porque estaba apaleada completamente, la meten en la bañera y cuando ya no reacciona llaman al servicio de emergencias y dice que se ha caído por la escalera. Cuando la llevan al hospital fallece a las 30 horas. Eso es lo que ocurrió con esta pequeña y que ahora en el sumario hemos podido esclarecer un poquito más lo que ocurrió aquel fatídico día, que la verdad que a todos nos ponen los pelos de punta, Antonio. Es terrible. Gracias, Mónica González. Luego te vemos en Detrás de la Verdad. En un ratito, gracias, en un ratito. Antonio. Se traslada de plató y se va Detrás de la Verdad. Bueno, voy a presentarles ya las portadas de los diarios. Importante la reunión de hoy del Consejo Europeo, en el que Rajoy ha recabado el apoyo de los socios de la Unión Europea, pero especialmente de Francia y Alemania, que han sido determinantes, concluyentes y sobre todo contundentes, tanto el señor Macron como la señora Merkel, en favor de la unidad constitucional de España y en contra de esta aventura separatista o secesionista de Cataluña. A veces precisamente lleva portada a Rajoy con Macron, con el presidente francés, y el titular Europa cierra filas con Rajoy. El presidente del gobierno recibió el apoyo de los principales líderes europeos ante el desafío secesionista. Ahí se ve la imagen, Macron y Rajoy antes de su encuentro bilateral en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas. Y el titular también de esta portada, un 155 limitado, o sea, un artículo 155 aplicado pero de forma limitada, y elecciones en Cataluña para la primavera. Es lo que parece que va a aprobar el gobierno el sábado, según ABC. Gobierno y PSOE negocian nombrar un sustituto temporal de Puigdemont con rango de ministro para reinstaurar la legalidad en Cataluña. Luego ya en su página 2 de titulares comenta como las declaraciones, por ejemplo, en la Audiencia Nacional del presidente de la Asociación Nacional Catalana y de Òmnium Cultural y de Trapero. El titular es: el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que es el que está detenido, está encarcelado, en prisión preventiva, Jordi Sánchez, dirigió e incitó el asedio a la Guardia Civil. Así lo destaca ABC después de conocer sus declaraciones dentro en la Audiencia Nacional. Y Trapero califica el informe de la Guardia Civil de mayoritariamente falso. Recoge algunos momentos de esas declaraciones y del informe. El teniente de la Guardia Civil, no sé por qué estaba ahí Sánchez, fue surrealista, o sea, como diciendo que no sé qué pintaba Sánchez en medio de todo el follón que se armó enfrente a la Consejería de Economía el día 20 de septiembre. Intendente de los Mossos, que dice que no hicimos perímetro, la gente no era violenta, por eso no tuvimos que hacer ningún perímetro, pero la verdad es que no dejaban salir a la Guardia Civil y a la secretaria judicial de la Consejería de Economía. Serían violentos de forma selectiva con quienes les interesaba, claro, lógicamente. Y Jordi Sánchez parece que declara, entre otras cosas, que todo fue improvisado, que no hubo un dirigismo por parte de ellos, de los dirigentes de Òmnium y de la Asamblea Nacional Catalana. Dice, no se lanzó ninguna consigna y que fue improvisada la reunión en sala de concentración de más de 4.000 o 5.000 personas rodeando aquella consejería, impidiendo la salida de la Guardia Civil y de la secretaria judicial. Bueno, el país habla también de rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. Es importante todo esto porque, claro, a ver si estas cosas les llega de verdad a la cabeza y al corazón, sobre todo, a estos señores que se empeñan en ir en contra de la realidad, ¿no? Y que sobre todo, Antonio, que están recibiendo en muchos países europeos ese vídeo infame llamado Help Catalunya, copiado de Ucrania. Copiado de Ucrania, que nos parece que aquello es que la conculcación de todos los derechos humanos, ¿no? Es una cosa lamentable. Y es verdad, y termino, es verdad que la batalla de la comunicación exterior
la ha estado ganando en este tiempo el movimiento independentista, y aquí hemos ido un poco a la zaga, ¿no? Y yo creo que es momento de retomar. Claro. Pero lo importante, fíjate, lo importante es que en una reunión como la de hoy, donde están todos los líderes europeos, o sea, el presidente del gobierno reciba el respaldo de todos ellos. Es muy importante. Y que se haya dicho que nadie en la Unión Europea reconocería la independencia de Cataluña. Pero ojo, que eso lo tengan en cuenta, señor Puigdemont, a ver si esto les hace reconsiderar esta locura. No solamente una unanimidad total, sino que Eslovenia se ha sumado a esta unanimidad, que es el país que invoca los líderes de la sedición como ejemplo. Y dicen los eslovenos, con muy buena razón, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y es que no tiene nada que ver, porque es que los Balcanes ha estado troceados siempre. Lo que pasa que primero han parado en el Imperio Austrohúngaro y luego bajo Tito en una suerte de dictadura soviética. Pero siempre fue un polvorín, mientras que España ha sido una nación siempre. Pero estáis hablando en el territorio de la razón. Esa ya no sirve. No, y es que claro, yo ahí soy pesimista. O sea, estamos hablando de razones y de razón. Y ellos están en otro... Su discurso es el discurso de la emoción y de las pasiones. Y ahí han tenido... y también de las medias verdades. Y de las mentiras. De las mentiras, pero que han calado hace mucho tiempo y ahora se ha visualizado. Y yo ahí soy muy pesimista, porque revertir esas emociones que mucha gente ha comprado, que ahora es de día, y ven que es de día, por mucho que les intentemos razonar, no, sal, mira el cielo, es de noche. No, es de día, porque emocionalmente están en ese discurso. Pero hay y eso dos es muy tipos difícil. de personas. Hay personas que no tienen remedio. Por ejemplo, escuchar a Lluís Llach, que supongo que está preparando una buena jubilación, decir esta noche que va a sacar mañana 155 euros a las 8 de la mañana, porque los europeos lo van a contar exactamente, las personas que van a sacar 155 Le están temblando las canillas al presidente bueno, del está Sabadell Juncker y en un sin vivir esta noche. Eso no tiene remedio. Pero luego hay mucha otra gente que se ha sumado y que ha venido a incrementar ese 20% de independentismo que había hace 5 años hasta la mitad de la población, que en muchos casos ha sido por razones económicas, porque le han dicho, tu pensión se va a multiplicar, si eres funcionario, si eres médico, te van a subir el sueldo, te va a ir fenomenal. El España nos roba, sí. Bueno, también lleva el país el 155 a portada, artículo 155, el texto de ese artículo, y el gobierno intervendrá la autonomía de Cataluña para frenar la secesión. El Consejo de Ministros tomará mañana sábado medidas negociadas con el Partido Socialista. También comenta la suerte, el traslado de la lotería de la Bruixador, que comentamos aquí con su propietario, con Xavier Gabriel, de Sor a Navarra y Madrid. Voy con el mundo. PP y PSOE se dan 2 semanas para aplicar un 155 de mínimos, así lo interpreta el mundo. Activan mañana sábado el artículo, pero mañana sí, porque hoy es viernes ya para nosotros, son las 0023. Bueno, activan el sábado el artículo, pero el Senado no lo aprobará hasta finales de mes. Hemos calculado, según nos decía Barreiro, 30-31. El lunes, martes 30-31 de octubre. Y esperan que en ese plazo se convoquen elecciones. Y Puigdemont amenaza con votar la independencia en el Parlamento de Cataluña. También comenta el presidente del Banco Sabadell, prepara su traslado a Madrid. Cerca de 1000 empresas han ido ya de Cataluña, han trasladado sus sedes, y Rajoy recibe el apoyo de Macron, presidente francés, y de Merkel, la canciller alemana, en el Consejo de Europa, el Consejo Europeo. Los principales líderes de la Unión respaldan una solución dentro del marco constitucional español. Eso es lo que lleva a portada del mundo. Voy con La Razón. El artículo 155 dice La Razón, limitará la función del Parlamento, pero no lo disolverá. Gobierno y PSOE sopesan en si relevar a toda la Generalitat y colocar al frente a un ministro para Cataluña. El artículo se votaría en el Senado el 30 o 31 de octubre, efectivamente lunes o martes. Y también destaca que los líderes de la Unión Europea arropan a Rajoy. Tusk, que es el presidente del Consejo, ¿no?, del Consejo Europeo, dice que no hay espacio para la mediación que buscan los independentistas. Y la forma de proclamar la independencia unilateral abre una nueva crisis en el soberanismo, dice La Razón. La CUP quiere declarar la República ya, mientras Puigdemont pide todavía esperar. Vamos a ver qué está esperando. La Vanguardia, vamos a ver qué dice La Vanguardia. Rajoy pone en marcha la intervención del Gobierno, o sea, la intervención de la Generalitat. El Consejo de Ministros del sábado abordará el 155 y lo llevará después al Senado. Y el Gobierno, solución constitucional para la crisis catalana. En realidad, que es lo que está pidiendo una y otra vez el Gobierno de Rajoy, el Partido Socialista y Ciudadanos. El presidente francés equipara el Brexit y la independencia de Cataluña como retos para Europa. Pero no, esto de solución constitucional para la crisis catalana es así. O sea, que nadie lo interprete como una mediación ni un diálogo, no. Hablar dentro del marco constitucional.
recupere usted la normalidad constitucional, cae un 2%, desde ese momento se podrá hablar de cosas. También destaca La Vanguardia que el IBEX 35 cae un 2% desde el 1 de octubre, mientras el resto de las bolsas europeas sube. Esa es la desgracia que tenemos aquí en España ahora mismo. Y presiona a la alcaldesa Colau. Esto es bueno, Martu. Los de Podem, ¿no?, que son los de la señora Colau, están presionándola a la alcaldesa para que rompa con el PSC. Y resulta que es el PSC el que la apoya a ella y la mantiene como alcaldesa. O sea, si rompe se tendrá que ir a la calle la señora Colau. ¿Te acuerdas aquello a la cola del paro. Aprovechando que es muy tarde, ¿te acuerdas aquello que decía un ministro del PP? Manda huevos. Manda huevos. Manda huevos. Pero bueno, en fin. Lo dijo Trillo siendo presidente del Congreso. Correcto. Sí, eso es. Pues manda huevos, bueno, la señora Colau. OK Diario, en su portada, Albiol sale de la sede del Partido Popular escoltado por los Mossos de Escuadra por un escrache de violentos independentistas. Destaca también en OK Diario que a Iglesias y Echenique, a los dirigentes de Podemos, los escraches ya no les parecen jarabe democrático, sino basura fascista. A propósito de lo que le ha pasado a Mónica Oltra, a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Hombre, y hablan de Roures. El podemita Roures vuelve a la carga. Mediapro, que es la empresa de Roures, prepara, dice OK Diario, un debate sobre el separatismo para la BBC. Pues vamos aviados. Nos tenemos lo peor. Si lo prepara el señor Roures... Habrá que avisar a la BBC. Es tremendo. Página web de COPE a esta hora. Cataluña a la espera ya de que Rajoy ponga en marcha el artículo 155. Y más cosas. Francia y Alemania muestran su apoyo a Rajoy ante el desafío soberanista en Cataluña. Y también dice que un juez anula el fallecimiento de Juana Escudero, dada por muerta desde hace 7 años. La pobrecita, fíjate, pero ha tenido que ser un juez que diga, no, que esta señora está viva. Que la veo. Vivita y coleando, es tremendo esto. Y hombre, y esta noticia que ya comentábamos al comienzo del programa, detenidos 9 menores en Alicante por acosar y abusar de una compañera en clase. Tremendo estas cosas. Estas cosas que hay que denunciarlas y perseguirlas, para que no se extiendan. Portada de Expansión. Atlantia negociará con Caixa mejorar su OPA por Abertis. Rajoy activará mañana el artículo 155, o sea, el sábado. Merkel y Macron muestran su apoyo a Rajoy. El Economista también dice que Atlantia mejorará la OPA sobre Abertis tras el apoyo de la Caixa. Y hay que dar voz, declaraciones de Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, hay que dar voz a los catalanes para que voten en un gobierno que aplique el estatuto, o sea, que se rijan por el estatuto y no por esta aventura secesionista de los señores Puigdemont y compañía. Y vamos ya con Susana, que nos cuenta qué será hoy noticia, hoy viernes. Cuéntanos, Susana. Hoy ya viernes, en unas pocas horas, se van a convertir diferentes eventos en noticias y vamos a empezar con esos reyes de España que van a presidir la ceremonia de la entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año, por cierto, recaen, entre otros, en la Unión Europea, el grupo musical y humorístico Les Luthiers o la pensadora británica Karen Armstrong. En Madrid se va a celebrar el Consejo de Ministros de todos los viernes, donde el Gobierno va a ultimar las medidas que va a aprobar ese sábado en una sesión extraordinaria para desarrollar el artículo 155 para que Cataluña vuelva a la legalidad. Y por último, en Barcelona van a declarar como testigos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los 2 empresarios que se presentaron a la licitación de las urnas de ese referéndum ilegal. Pues estas son las noticias más importantes de mañana. Muy bien, gracias, Susana. Paula Sánchez, por cierto, hay un vídeo por ahí, realmente, digamos que humorístico, si no fuera por el trasfondo del mismo, que es un atraco. Es un atraco que protagoniza un señor... Un atraco a mano armada. Un señor de 41 años. Que se pone un casco de la Guerra de las Galaxias y entra en un hotel de Mijas y sorprende al pobre recepcionista que de pronto me dice, ¿este que es un loco? ¿A qué viene este tío? Aquí, ahora, inmediatamente le saca la pistola y claro, y el pobre ahí se queda, pero vamos... Y vamos a ver la reacción que tiene... ¿Y cómo termina? Verás. Termina bien porque se va... Trinca 1.500 euros y se marcha, pero fíjate el numerito. Vamos a ver la reacción que ha tenido el pobre recepcionista, porque tú imagínate que entra ahí a punta de pistola, le va a sacar en este momento la pistola, fíjate la máscara que lleva de soldado imperial. En ese momento el pobre hombre, pues que se echa las manos para arriba, se va a la caja, coge esos 1.500 euros, ¿qué va a hacer el hombre? Y pues lo que era de esperar, se los entrega. El vídeo continúa y de hecho euros, sí. El otro es muy torpe, le cuesta meter en la mochila, le cuesta hacerse con el dinero. Al final se va por el lado equivocado y el pobre recepcionista le dice, no, que es por el otro lado. Bueno, o sea... Deja la pistola en el mostrador para guardar el dinero
dentro de la bolsa. Sí, en el suelo, pero es el ladrón más torpe de la historia de la humanidad. Es Woody Allen, toma el dinero y corre. La máscara le está grande y se le cae, se la tiene que andar poniendo. Parece que es británico, ¿no? Es un... Sí, ha sido detenido el pasado lunes. Los hechos que les mostramos son de agosto y es un hombre de nacionalidad británica con 41 años. Y esto ha ocurrido en Mijas, donde hoy no han sido protagonistas esas lluvias tan intensas, sí lo han sido en Cataluña. Y es que les vamos a mostrar otras impactantes imágenes que ha dejado el día, en este caso como consecuencia de este temporal que ha causado estragos. Se trata de Tarragona, concretamente en la Plaza Corsini. Estaban en obras y ha saltado todo literalmente por los aires. Este es desde el interior del Colegio Sant Pau, también en Tarragona. Fíjense ese árbol, cómo ha caído totalmente destrozado. Y las imágenes que vamos a ver a continuación pues son de los estragos también que causó ayer ese terremoto, en todo caso en Bailes. Ahí volvemos a ver esa plaza. En total 13 personas heridas por cortes y contusiones, más de 700... No, has dicho terremoto, no, tornado. Tornado. Paola, que has dicho terremoto. Es un tornado. He dicho terremoto, no. Desgraciadamente, menos mal que no ha pasado, en fin. Estaba yo con la cabeza en... Ha habido daños personales, pero sí, España, como ven ustedes, materia. Muchos tornados en Cataluña. No. Y por cierto, Antonio, tenemos que felicitar a nuestros compañeros de COPE Cataluña, porque han sido la 64 edición de los premios Ondas. Le ha dado a conocer el fallo del jurado y entre los premiados pues destaca la cobertura de las radios catalanas. Fíjese en ese tuit de COPE Cataluña, dice: orgullosos de nuestra ración, Canales, Bernal, Tor y Losada, merecido premio Ondas junto con otras radios por cobertura Atentados Barcelona. Así que enhorabuena desde aquí a nuestros compañeros. Hay que decir que se lo merecen locales y regionales de Cataluña. Con Jordi Casoliva a la cabeza y Carlos Losada al frente de los informativos, porque interrumpieron todos el veraneo, acudieron a la sede de Barcelona, hicieron una coordinación extraordinaria y yo creo que ahí estuvo COPE dando el do de pecho. La verdad, se lo merecen y se lo merece Cataluña. Pues enhorabuena a los compañeros de radio de COPE y el resto de compañeros de las radios en Cataluña, por supuesto, por ese trabajo. ¿Cómo cierra el barómetro? Nada, simplemente 68% de ustedes que creen que el Gobierno debería haber activado antes ese artículo 155, frente a un 31, casi 32, que les parece correcto así. Bueno, pues antes de marcharnos, ¿qué nos ha preparado Detrás de la Verdad? Patricia Betancor y Ricardo Altable. A ver qué noticias vais a comentar hoy y contar. Adelante. Buenas noches, Antonio. Como habéis comentado, primera aparición pública de los padres de la pequeña Lucía Vivar, la pequeña de 3 años que apareció muerta en las vías del tren en Pizarra, Málaga. Hoy los padres han dado una noticia que da un vuelco al caso. Un nuevo informe forense apunta a que la pequeña presentaba 2 lesiones en la cabeza, algo que desconocíamos hasta ahora. ¿Qué le pasó realmente? Eso lo vamos a desvelar esta noche. Y también otro asunto, una mujer que lleva 7 años intentando demostrar, fíjense, que no está muerta. Es un error que se ha convertido para esta mujer sevillana en una auténtica pesadilla. No constaba en ningún sitio, pero eso sí, la hipoteca eso sí que tenía que pagarlo. Bueno, finalmente, tras exhumar el cuerpo que estaba enterrado en el lugar donde figuraba su nombre, hoy mismo un juez por fin la ha dado por viva. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben, hay muchas formas de contar las cosas. La nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Adiós, Patricia, hasta luego. Adiós, Cristina López del Listín, hasta el sábado fin de a las semana. 10, fin de semana entero. Que seguiremos el Consejo de Ministros en directo, daremos los resultados de la reunión del Gobierno y la orden al Senado. Fin de semana en COPE. Sí, va a ser Quédense intenso. por Cristina López del Listín durante la mañana del sábado. Adiós, Javier Gallego. Hasta la siguiente semana. Adiós, Marta Garrote, que disfrute usted por Teruel, ¿no? Sí, eso pienso. Gracias. Y adiós también Antonio San José. Adiós. Hombre, por cierto, voy a enviar un cariñoso saludo a los buenos amigos de Murcia, regantes y no regantes, que han participado, que están, hombre, en esa feria internacional. Dicen que es la primera feria ahora mismo europea del mundo hortofrutícola. Hombre, es que son, donde están todos los productores que venden el vivero de brócolis, Europa. pimientos, lechugas al mundo entero, a China y a Canadá. Sí. Y hemos estado visitando, la verdad que la feria merece la pena. 6 extraordinarios pabellones de IFEMA aquí en Madrid y se ha convertido ahora mismo ya en la primera feria probablemente europea del mundo hortofrutícola. Yo les he sugerido, esta gente que es siempre muy dinámica desde el punto de vista económico y muy emprendedora, que tienen que implicar al rey y el próximo año los reyes tienen que inaugurar esta feria. Igual que Fitur. Hombre, claro. Vamos, si España es la huerta de Europa, pues los reyes ahí tienen que estar. Así que a ver si tienen suerte en la gestión y son los reyes los que inauguran esta feria tan importante. Que pasen ustedes buenas noches, les dejo con Detrás de la Verdad.